La frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes. La esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Vibrando en el aire, caemos sin control, como espejos de luz, reflejos en el sol. No quieres enredarte con rombos gigantes. La esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. 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 De tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Ahora sí, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Comenzando un día jueves, ¿no? Atípico, entre mitad de semana, feriado para nosotros, Día del Trabajador el miércoles, gente. Obviamente, disfrutando, ¿no? Un día hermoso. Y hoy también, a pesar de que Bitcoin viene ahí, ¿no? 58.900, se va más para los 50 que para los 60. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que es lo que tiene que ver con la estructura de Bitcoin en velas diarias. Van a ver que está más cerquita, por más que esté más pegado a los 60, está más cerca de los 50 que de los 60. Ojalá que no, pero si cae, bueno, esto es así, ¿no? Lo que muchos pensaban, ¿no? Se viene el halving, Bitcoin a los 100. Sí, pero ¿cuándo? ¿No? ¿De acá a un año? Y bueno, no lo sabemos todavía, ¿no?
seguramente va a ser ¿no? Una viborita, una zigzagueada para arriba o por debajo de, obviamente, estructuras ¿no? del pasado. Vamos a ver si en octubre o antes, ¿no? Anda, ¿no? Arriba de los 70. Veremos. Ojalá que mañana mismo lo veamos, ¿no? Con una subida, un rally interesante. Por ahora viene en caída, te diría más que rally, un dip, ¿no? Una caidita interesante, velas diarias, van a ver. Y sobre todo lo que rompió y, bueno, puede pasar. Obviamente Bitcoin hace lo que quiere, pero puede pasar obviamente que suba, pero la sensación es otra, pareciera, ¿sí? Por ahora 58.920, 0.94, obviamente de la caída que tuvo tiene una pequeña retroceso. Ahora vamos a estar viendo en la gráfica de TradingView, ¿sí? Fíjense en las velitas, lo que son, perdón, las velitas, las hijas, las amigas, las top 100 están en verde en este momento, pero han tenido una semana. Si me voy a la semana, mira lo que es esto, ¿no? Obviamente vienen en caída también acompañado de Bitcoin. Vamos a ir a Bitcoin después de pasar por este hermoso planeta donde estamos viendo cómo están comprando en lo que es la sesión todavía de Londres. En 13 minutitos comienza la sesión de Nueva York, así que bueno, seguramente va a haber más movimientos, más volatilidad. Por ahora Estados Unidos, Europa, China, Japón, los lugares que más se compran, ¿no? Donde hay más poder adquisitivo per cápita, y obviamente las ballenas se encuentran alojadas en esos lugares también, ¿sí? Los bancos, las instituciones, la gente, las manos fuertes, dicen, ¿no? Los poderosos y los pepitos también, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, gente. Vamos a ir un poquito a Bitcoin, vamos a chequear lo que es, miren acá. Fíjense en esto, esta velita que nace alcista, miren lo que es esto acá. Estaba viendo unas cositas, marcando algunas cositas acá, y bueno, digo, bueno, después la marco con ustedes. Pero obviamente que la sensación puede ser que ojalá que rompa, ¿no? Esta estructura que se va formando. Pero como viene todo, si vos marcás acá una diagonal y respetase, ¿no? Obviamente, esta sensación puede venir, obviamente, aprovechar la subida para el que compre y vende, no hay problema, ¿no? Puede llegar acá, ¿no? Lo que le digo, los 50, 51, 52. Ojalá que no. Ojalá que el precio nos sorprenda y llegue a apoyar como pullback acá, ¿no? Que diga, vos sabés que me pasé de largo. Bueno, dale, te pasaste. ¿Y qué hiciste cuando te pasaste? Y no, me pasé, dije, me voy a volver, los voy a asustar, pero me voy a apoyar un poquito, y apoyándome un poquito en la zona dinámica que marcó Pepe Mila, me voy a ir para allá. Y si quiero, hago otro pequeño pullback por acá, ahí, hermoso, impresionante, una zona de apoyo, y después me voy para arriba. Y quedó un dibujo hermosísimo. Estaría hermoso, ¿no? Pero bueno, la sensación es que puede tener un retroceso, no sé si hasta acá arriba, puede ser inclusive que tome de apoyo esta zonita que está acá, que es más por debajo, y que el precio, a partir de esa zonita, podemos ponerlo acá, ahí, puede llegar a caer. ¿Por qué? Porque esta zona, miren acá el dibujito, encontramos el lápiz labial. Acá tenemos un lápiz labial para los labios de las velas japonesas. Acá tenemos, ¿ven? Ese dibujito es interesante para que venga a visitar, ¿no? Y si llega a romper esta zona, negro, y no sé qué decirte, capaz que nos van a asustar un poquito y va a estar esta otra. Ojalá que no, pero no por Bitcoin, sino porque muchas de las cripto de las top 100 seguramente van a irse a top 1000, ¿viste? Pero bueno, ahí veremos, ¿sí? Ahí tengo un par de las mías que por lo menos un 60% están con estas caídas. Ahí van, bien. Así que bueno, hay que seguir operando scalping y cada tanto diversificar, ¿no? Y si diversificás y la cripto cae, cripto X cae por debajo de lo que la compraste, obviamente trata de no vender eso, ¿no? Trata de aguantarlo si el proyecto es bueno, ir promediando cada medida que va agarrando estructuras. Acá comprás, y ya cuando va por acá ya estás recuperando todo, donde vas a tener algunas que salen menos, otras que salen más, pero la suma de las moneditas que valen más y valen menos tiene que estar por encima siempre, ¿sí? Es solamente, gente, la paciencia es una virtud, es tiempo, ¿sí? Hay veces que no, hay veces que es como cuando hacemos una operación donde vos viene, ¿no? Pues supongamos que estás haciendo un scalp y decís, bueno, vos sabés que el precio viene acá, mirá cómo viene. Acá arriba le mete una venta, bueno, dale. Pic, le metiste una venta. Si sigue para arriba, y bueno, o te tocó el stop, o como acá hay otra estructura linda, le metes otra venta. Y acá ya promedia. Es tiempo, ¿sí? Es tiempo, gente. ¿Me entienden? Y hay veces que el tiempo es perfecto. Sos el francotirador
¿sí? Del trading, donde acá ves la venta, ¡puc! Ahí cayó y te hiciste el 20-1, ¿no? Ahí está, gente. Pero bueno, ahí está Bitcoin en este momento con una velita. Está haciendo ruido esta. Ahí está, a ver. Es el cablecito este, me parece. Escucha. Estoy pisando el cable yo, ¿eh? No se asusten, amigos. Ahí está, vamos a borrar todo. Ahí quedó la imagen, más o menos. Así que bueno, si nos metemos dentro de la vela diaria, donde nos vamos a estar metiendo dentro de esa velita chiquita azul que está ahí, ¿la ven? Esa velita que está ahí, bueno, vamos a meternos dentro de esa vela. Y observemos la estructura de ayer. Ahí, vamos a marcar eso nada más. Y me voy a ir adentro, ¿sí? Y si querés, porque sos malo, le metés esa mechita que está ahí. Ahí, esa que está ahí. Esa sola. Inclusive si querés y sos más guapo, agarras esa mechita con la mechita que está acá. Con esta que está acá, ¿ves? Entonces marcas acá. Si te deja, ¿no? Obviamente vamos a sacar ese amigo. Ahí está. Voy a marcar esta mechita y esa de ahí, ¿no? Porque son zonas. Y ahí está el precio. Veremos que entre mechita y mechita, mechita de viejos tiempos y de nuevos tiempos, vemos qué hace el precio cuando llegue a esa zona. Vamos a ir a velas de 1 hora. Escucha. ¿Te gusta un poquito el blues? Ahí va el precio, va muy contento subiendo. Y dicen, ay, qué bonito día hoy, me voy a subir. Bueno, acá tenés zonas que el precio en un rato, vamos a ver si en la sesión de Nueva York, seguramente sí. Ojalá que la rompa y esa zona no sea de resistencia, sino que sea de soporte, porque el precio ya se encuentre del otro lado, se apoye y empiece a subir, aunque sea como para darle un respiro a las cripto que vienen obviamente de la mano, como les digo siempre, de Bitcoin. Por más que el proyecto lo haya hecho Einstein, ¿sí? Obviamente vos seguramente lo comprás, pero Bitcoin es el planeta Tierra, ¿sí? Si Bitcoin cae, Einstein cae, ¿sí? Así que, qué buen ejemplo, ¿no? Así que haceme caso, tranqui, ¿sí? Esto es así. Y lo bueno que tiene, obviamente, que podés no solamente invertir diversificando, sino quedarte, sumarte y aprender a operar en vivo todos los días en trading, ya sea criptomonedas o lo que hacemos nosotros que es Forex, ¿sí? En este momento estoy con las cripto y ahora, en un ratito, vamos a ir a Forex, ¿sí? Escucha. Velas horarias. Esta es la zona que les marqué de las dos mechitas. Mechita, una mecha que llega así hasta acá y otras mechas que llegan hasta acá. Ese rango que está acá es el rango que el precio acá puede interactuar. Si lo rompe, se puede apoyar para irse para esta zonita que está acá. O esta que está acá abajo, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa hoy. Estamos a minutitos de la sesión de New York, a 7 minutos. ¿Te gusta New York o te gusta Nueva York? A mí me gusta Nueva York, pero si digo New York, ahí me agarra cosita. Vamos a borrar estos hermosos Picassos. Velas de 1 minuto, bien guapo. Ahí van las velitas, ¿sí? Obviamente que estamos dentro del mundo de las velitas. Esta es la próxima zona. Miren, acá marco esta zona y esta zona, ¿sí? Para ver qué se hace. Obviamente que primero tenés que tocar el sacapunta. Ahí está. Ahí está el precio. Ahí frenó, ahí hizo un fractal y ahora capaz que se da vuelta y va hacia arriba a buscar la otra zona. Si no, también puede pasarte que con un FIBO podés marcar zonas que seguramente, si haces scalping en esta temporalidad, esta zona puede ser de apoyo. Ahí, ¿sí? Donde vos podés poner un Fibonacci tomándolo de este bajo, de alto a bajo, o acá esta zona de acá, para ver, seguramente acá está en la zona del 38. Fíjense, miren, vamos a poner un Fibonacci. Fíjense en lo que les digo, ¿eh? Vamos a ver la magia. Podés agarrar este alto que está acá, ya hizo un fractal, pero como ya lo hizo, puedo agarrar este que está acá. Entonces, vos podés agarrar el que vos quieras, ¿no? Ahí está, ¿ven? Miren si no está justo abajo, el 38.2 de Fibonacci, este que está acá, marcadito prácticamente con esta zona. Así que interesante, si el precio cayera, le podés tirar 1 kilo de alpargatas ahí para hacer una comprita, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a ir al índice, a ver qué pasa. Escucha, rock and roll. Voy a tomar un mate mientras. Está fría el agua, dijo la... Más madera. A ver, me voy, pero rapidísimo, al índice.
Lista roja, índice, estamos acá. Mira el índice, los dibujitos. Ah, estamos en un minuto. Yo digo, qué raro, digo, si la vela del viernes y la vela del miércoles y la del martes y lunes anterior no era tan así, ¿no? Claro, obvio, estamos en velas de un minuto. Vamos, ahí está. Ahí está, bien, ahí estamos. Fíjense cómo está saliendo del canal, ¿eh? ¿Se acuerdan de este canal? Fíjense todo el tiempo que estuvo respetando ese canal. Ahora está haciendo otro, no sé si lo están viendo. Acá. Obviamente vos lo podés marcar, lo podés sacar. Voy a sacar estos dibujitos. Estos Picasso, yo les llamo Picasso. Los Pikachu. Le ponemos ahí un Pikachu. Mira, te marco otra zona que es una ampliación del precio. Pero bueno, donde los altos, ven ahí, van hacia arriba. Y inclusive acá podemos marcarlo un poquito mejor y podemos agarrar algún bajo. Fíjate que parece un parlantito, ¿ven? Ahí no molestar, ahí, o hablar fuerte, ¿ven? Ahí está, un parlantito donde dentro del canal, fíjense cómo si estas dos velas diarias nos vamos a velas chiquitas, van a ver cómo el precio hizo esto, miren. Una famosa, ¿no? Una famoso tipo de validación. Fíjense, el precio estaba acá adentro, en el canal. Pingui, así estuvo todos los días. De golpe, ¡pum!, rompió y se metió de vuelta, ¿sí? Eso se puede ser un clímax, ¿sí? Obviamente que los clímax dejan una mecha nada más, no cuerpo. Pero si vos vas dentro de las velas, seguramente vas a encontrar movimientos más bruscos acá al final, acá arriba. Fíjense que llegó hasta la resistencia de donde comienza el canal bajista, ¿sí? No sé si ahí se ve, a ver. Ahí está, ahí agarré la manito, ahí está. Así que bueno, estamos dentro del canal, pero está haciendo una ampliación. ¿Por qué? Porque acá la ampliación es esta, ¿ven? Este es el canal, el que marqué, que viene piqui para arriba, para abajo. Hace una falla, una trampa, un clímax. Tenés que ir viendo el dibujo, porque acá esto puede ser que subió, ¿no? Ahí obviamente comienza un poquito más hacia arriba y después obviamente baja. Puede ser un clímax, ¿no? Que suele ser el movimiento brusco, pero para que sea clímax tiene que ser una mecha que se vea en esa zona. Igualmente una zona subjetiva, una mecha animal, ¿viste? Pero bueno, igualmente tiene que ver con un punto de validación donde hay lugares que el precio va, los muchachos van a buscar a recolectar ¿no? dinero y se devuelve muchas veces, y eso lo vas viendo en lo que se va formando. Ese canal bajista empezó a hacer una ampliación. La ampliación sería esto que estoy marcando acá, ven ahí, lo mismo de arriba de abajo, que puede pasar de que el precio se mantenga o empiece a visitar estos altos y bajos, no obviamente cada vez más grande, hasta que en algún momento el precio decida o venir a buscar bajos o ir hacia el pasado. No ir si va para atrás, salir corriendo, ustedes me entiendan, ¿no? Y por las zonas que están por encima de este alto, ver qué estructura puede haber interesante para que los que van a hacer una orden, obviamente, digan, bueno, esta zona es interesante para que el precio llegue acá puedan haber órdenes pendientes, y bueno, esa es la idea, ¿no? Así que estamos dentro de un canal todavía donde lo rompió, se devolvió y está haciendo una ampliación dentro del canal bajista, ¿eh? Y terminamos con la canción. Y si no me seguís, no pasa nada, ya de a poquito, Che, va muy rápido hablando el amigo. Bueno, vamos, ponerle 0,5. Igualmente tendrían que poner 0,5 para escuchar, porque si no, se debe sentir una cosita así, ¿no? Hermosa. Vamos, escucha. Qué grande. Papo. Me voy a las velas horarias. Escucha, a ver cómo está, cómo se encuentra el índice en este momento. Estamos a 2 segundos. Ahí comienza la sesión de Nueva York, miren. Ahí comenzó la sesión en 00 de Nueva York, Me voy a meter dentro de la velita, a ver cómo es la velita de un minuto. Ya estamos viendo acá igualmente ven ahí, una hermosa consolidación, ¿sí? Me voy a ir a velas de un minuto, adentro. Bueno, ¿qué ven ustedes, gente? Yo veo paz, amor y rock and roll. No, ¿qué ven acá ustedes? ¿Qué les parece? ¿Es tentador para que esto vaya siendo así o no?
pareciese. Ojalá que si vas a operar tengas una linda jornada, y que si operas el dólar y vas en ventas o en compras, obviamente sea positivo, ¿no? Siempre podés chequear el índice, esto que está acá de fondo, DXY, el índice, para poder ver, ¿no? Por eso lo chequeamos, obviamente es uno de los paquetes de Estados Unidos, como el Nasdaq, como el SP500, ¿sí? Hay obviamente ¿no? muchos puntos para ir viendo de cómo puede estar el planeta, el dólar, y si al dólar le va bien, muchos países, o si le va mal, a muchos países le afecta, como también a Bitcoin, y obviamente también al dólar, donde lo vas a encontrar en las divisas, y vas a poder operar a favor o en contra de él en esa jornada, en ese minuto, en esa hora, o en ese intradía, o en ese swing que hagas, ¿sí? Entonces tenés que ir chequeando todo, inclusive siempre los 3 puntos fundamentales que chequeamos son el análisis técnico, el análisis fundamental y la fuerza de la moneda, también chequeándolas para que tengas una guía, ¿sí? Siempre lo mismo, bien, como digo siempre, pasito a pasito, gente, ¿eh? Bien, me voy a ir a dónde me voy. ¿Qué pasó? Esto es una vela alcista, mira la vela, qué hermosa, ¿la ven? Una vela de 1 minuto, ¿la ven? Yo dije, miren qué lindo dibujo hice. Bueno, me voy a ajustar, total, como no me están viendo. Y también puede llegar a ser, borraba ahí, así para arriba. Entonces no va ni blanco ni negro, ¿no? El tipo quedaba bien con todo el mundo y hacía una proyección y estaba hermoso el día. No, a lo que voy, vamos a eliminarlo y bueno, sería esa la idea, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el día de hoy, ¿no? Con el índice, ¿bien? Vamos a borrar estos picazos y escuchá de fondo cómo termina esta canción. Nah, impecable, ¿eh? Voy al ritmo de la música, gente, ¿sí? La música termina y termina la proyección. Ahora viene el grupo, obviamente, escucha, todos tus muertos con gente que no, gente que no, gente que no, gente que no, Pepe que no, Pepe que no, Pepe que no. Escucha, pum, pum, pum. Eso. Le voy a tirar un poquito más fuerte, ¿eh? Un poquito, escucha. Eso. A ver si hay algún Pepe para saludar. Hay gente mentirosa. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buen día. A ver si tengo acá. Gente de mierda. Gente que no. ¿Cómo le va? No se olviden de dejar el like. Exacto. Somos tantos que un like se nota cuando hay un like, ¿viste? Así que somos poquito acá, tirando, ¿no? Gracias. Y después dice el amigo también, buenos días, Pepe, Mila, buen día. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Espero que también hayan pasado los dos un gran día, día del trabajo, disfrutando con la familia, ¿no? Y disfrutando de la vida, que hay que disfrutarla, ¿sí? A full, disfrutándola, respetando a los demás, y poniendo obviamente ¿no? La mente ahí, ¿no? Relajada, tiradito viendo una peli o aprovechando a arreglar algo de la casa, lo que tengan que hacer, pasándola bien con las familias, ¿eh? Así que bueno, todos los que trabajan y los que no trabajan, porque han trabajado seguramente en algún momento, que hayan pasado un lindo día, sean o no de mi país, ¿no? Pero calculo que en muchos países se celebró, ¿no? Solamente en Argentina, en el planeta Pepe se festejó, ¿no? Y hoy también se iba a festejar, pero... Bien. ¿Querés ser policía? Yo no. Bien, vamos a bajar un poquito la música. Ahí está. Noticias fundamentales. A ver con qué nos podemos encontrar. Me parece que ahora en 30 minutos había algo de peticiones de... sí, algo tenía que ver con el dólar, de peticiones de subsidio por desempleo. A ver si... 9.49, bueno, ahora, no, 49 no, esto tendría que ajustarse, ahora tendría que ser menos de 30 minutos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ahora, a pasitos, ¿sí? Habría que chequear en otra, a ver si no hay fundamentales, hoy estamos a 2, acá está, tenemos... mira, el dólar canadiense, ojo al piojo, hay discurso de... un discurso, está bien, pero bueno, por las dudas, ¿eh? Y después mañana tenemos un par de noticias también interesantes, 9:30 y 11 de la mañana, cambios en el empleo no agrícola y ISM no manufacturero del PMI de Estados Unidos, pero eso es mañana. Hoy tenemos el dólar y un discurso con respecto al dólar canadiense de Tiff
Harlem, gobernadores. ¿Sí? ¿De dónde? De ahí, de esa zona, de la zona que está arriba, donde está Toronto, ¿viste? Toronto, bueno, ahí. Esto me está dando en la cara. Pero fíjense en esto, gente, si chequeamos en esta zona minería, justo el horario 24 minutos, solamente tenemos 9 peticiones de subsidio. Por eso les digo, chequeen 2 plataformas como mínimo siempre, ¿sí? Tampoco porque te guste chequearla, solamente... Mirá lo que es esto. Che, qué hermoso dibujo el de hoy. Si volvemos hacia el pasado... Así era, ¿se acuerdan? La información, pero bueno, sale como sea. ¿Vieron? Esto es el movimiento de la apertura de la sesión de Nueva York. Empieza la volatilidad. Obviamente esto puede ir para arriba, pero vamos a ver si rompe o no esta zona. Si no la rompe, el dibujito este está bueno para que llegue acá, ¿no? Y ir en contra del dólar. O a favor, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno. Por favor. Bien, vamos a pasar a las fuerzas de las monedas. ¿Escuchás de fondo? Este nunca lo puse, me parece. El peor camino a la cueva del perico. Capaz que ponemos el bot de fundamentales hoy, vamos a ver, Duermen por la noche, no lo soñé. Bien, me paso al... a ver si lo tengo acá a mano. Sí, ahí está, a la fuerza de la moneda. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. Bien, gente, fuerza de la moneda. Vamos a checar un poquito. Recién comienza la sesión de Nueva York. Obviamente que muchos operamos antes, ¿sí? Y otros operan después. En mi caso opero antes y opero después, ¿sí? Ustedes ya lo saben, pero bueno, igualmente podés chequear acá un poquito la fuerza, ver cómo viene todo. Venía, obviamente, algunas que... vienen fuertes, muchas veces la sesión de Nueva York le dan contra el techo o contra el piso y cambian, pero muchas veces siguen hasta la sesión de Tokio o hasta la mitad de la de Nueva York, hasta que comienza obviamente lo que es Chicago, pero igualmente vos podés estar siempre observando, ¿no? Si haces intradía te la tenés que bancar muchas veces, ¿no? Cuando se te va en contra, obviamente porque estás esperando otros objetivos, otras zonas donde ya comenzó la operación y puede estar en negativo. Muchas veces pasa eso, casi siempre pasa eso, ¿no? No es que vos le pegás el tiro y sale directo al TP. Ojalá fuera así, ¿no? Así que bueno, por eso siempre con una buena gestión a los objetivos podés llegar. Y si el objetivo no es todos los días, por lo menos que cuando ese día llega, al día que no llega, no hagas trampa a vos mismo. Siempre hablamos un poquito de psicotrading, ¿sí? El psicotrading es algo que obviamente no somos psicólogos. Está bueno ir a un psicólogo, ¿sí? Siempre recomendar eso. Pero la experiencia quizás no la tiene el psicólogo, sí el estudio, pero no la experiencia el que no esté obviamente metido en el trading, ¿no? Pero realmente siempre primero un psicólogo, ¿sí? Cuando tenés problemas de ansiedad, por ejemplo. Pero en este caso, muchas veces te pueden dar ejemplos, pero está bueno el que lo vive, el que quemó una cuenta, el que estuvo con un drawdown grande, el que está en positivo y termina en negativo. ¿Por qué si estabas en positivo terminaste en negativo? ¿Por qué si estás llegando al stop lo vas corriendo cada vez más para que no te lo toque? Y hay veces que tenés la suerte que no te lo tocó y hay veces que perdiste el doble o el triple por haberte hecho trampa a vos mismo. Entonces siempre, gente, hagas intradía, hagas scalping o hagas lo que hagas, siempre, ¿no? Te podés tener un permitido, ¿viste? El permitido de que los fines de semana como asado. Bueno, un permitido puede ser, no sé, en vez de 2 operaciones hacer una más. Pero, ¿no? Sabiendo que ese día te fue positivo. O, no sé, 5 pips por debajo. Ir moviéndolo, o según el tipo de estrategia que vos tengas, pero que no se abuse, ¿no? Que no sea, obviamente, ¿no? Algo de esa locura de querer recuperar una sola operación. El ser humano se obsesiona con una sola operación perdida o cuando va en pérdida y no le importa, no se pone a analizar, no pone en la balanza lo ganado y lo perdido. Supongamos que venís de perder siempre, sos un perdedor, te imaginás que sos un perdedor. En sí no sos un perdedor, siempre fuiste un ganador, lo que pasa es que no te das cuenta. Siempre buscás lo negativo, no lo positivo. Y yo te puedo asegurar que siempre fuiste un ganador.
Lo que pasa que de tanto perder porque no te respetaba a vos mismo, si te respetara a vos mismo, te darías cuenta qué gran ganador sos. Pero como no te respetás porque muchas veces no te querés o no te valorás, te tirás abajo siempre. Entonces yo te puedo asegurar de que podés ser un gran ganador siempre, aunque pierdas, ¿sí? Porque un ganador es el que deja que el stop llegue cuando tiene que llegar y deja que la operación se cierre cuando tiene que cerrarse. Y te puedo asegurar que es preferible perder con la frente en alto que hacerte trampa a vos mismo. Porque no tenés futuro en esto. Porque decís, bueno, no. Es como cuando estás haciendo una dieta y la cortaste. Decís, bueno, hoy arranco con la dieta de los 3 huevos por día. Bueno, me como una pizza. Se comió una pizza, al tipo le tocó el stop, viste ahí, una pizza, un drawdown de el 5%. Bueno, mañana arranco. Uy, una cervecita, me tomo una cerveza, un stop de, ¿no? Entonces, a lo que voy, respetá, aunque sea un tiempito hasta agarrarle la mano y cada tanto tenete un permitido de una pizza, ¿sí? Pero no todos los días, ¿me entienden? O una cervecita con una pizza. Pero todos los días, día a día, andá tratando de hacer esas reglas tuyas que vos sabés que en algún momento te va a pasar que vos la vas a tener que romper. Pero que si la tenés que romper sea una sola vez, ojalá nunca, y que no sea una animalada, ¿no? Vos podés, te lo aseguro. Yo soy un animal, gente, soy una bestia, ¿sí? Y puedo, ¿sí? Obviamente me doy contra la pared muchas veces porque digo, no, pará, si yo esta la doy vuelta a la operación, sí, yo la doy vuelta, pero hay veces que entre tiempo perdido de tu vida, que eso es impagable, es lo más apreciado de todo, ¿no? Con ganar $2 más, $2 menos, o terminar perdiendo en definitiva, obviamente aprendiste con la experiencia, está bárbaro. Pero cuando ya tenés la experiencia y seguís aprendiendo día a día, hay veces que tenés que poner en la balanza si te conviene, ¿no? Todo ese día o toda esa semana haber tratado de, por una sola operación que la podrías haber sacado antes con una pequeña pérdida, la estás tratando de recuperar. Entonces, si es para aprender, puede llegar a ser una excusa perfecta para que vos sigas en el mercado, ¿no? Porque estás aprendiendo. Pero siempre trata de ponerte límites. El tiempo es más importante. No estás toda la vida. Mirá, no estás toda la vida en la vida. La vida es eterna, ¿no? No la nuestra, la de. Bueno, no sé si es eterna. Para mí es ilimitado esto, ¿no? Pero supongamos que estamos hablando del universo, ¿no? Siguen naciendo bebés y bebés y bebés, reencarnaciones, lo que vos quieras creer, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que esa vida la que estás viviendo vos, si tenés 50, 60, 40, 20, vas quemando etapas. Y tenés que aprovecharlas porque vas a tener amigos, familia, hijos, y ellos te están observando muchas veces, y muchas veces estás obsesionado con esto o con algo que haces y te olvidas del resto, que está bien porque te gusta aprender. Pero lo que voy, para cerrar esto porque se me va la sesión de Nueva York, respeten las reglas y pongan en la balanza el tiempo perdido, si vale la pena o no, ¿no? Está buenísimo aprender, yo vivo estudiando, sé que no sé nada y vivo estudiando, y cuando abro una puerta, digo, bueno, en esa puerta encuentro 1.000.000 de puertas más para ir estudiando. Y miro para el costado y tengo 50, los nenes, la familia, decir, che, loco, bueno, me pongo a leer un poquito más, pero me tengo que ir con mi familia, porque si no estoy todo el día estudiando. ¿Para qué? Ahí está el para qué. ¿Te sirve en la balanza vos? ¿Sí? Cuando seas viejito, ¿te arrepentirás de haber estudiado en vez de haber estado con tu hijo o con tus viejos o con alguien? Por eso te digo, poné en la balanza el tiempo y tratá de repartirlo. Y respetar las reglas. Mira, escuchá de fondo esto. ¡Qué bonito! Me voy. Qué bonito esto, loco. A mí me encanta. Este tema lo ponía con el amigo Jexus en Studio Trading, que estábamos en vivo todos los días, ¿sí? Hace 5 años atrás. Mira, escuchá. Lo poníamos de presentación. ¿Quién lo eligió? Y Pepe Mila, ¿quién lo va a elegir, no? Ese soy yo, soy el músico. El otro no sabía tocar ni nada. Cumbia nomás. Por eso lo terminé sacando al Jexus. Genio, lo quiero mucho el amigo, ¿eh? Escuchá. Bien. Fuerza de la moneda. Escuchá los sintetizadores de fondo de este grupo. Es tremendo. Miguel Mateo, ¿se acuerdan? Viejas épocas. Bien ochentoso, ¿no? 80, 90, por ahí 90, ¿no? La letra, me acuerdo que la elegí por la canción y por la letra. La letra, yo la interpreto como que es para el que está del otro lado, donde uno le puede dar una mano, ¿sí? Entonces ahí dice todo. Estés donde estés, ¿eh? Llamame si me necesitas, dice el amigo. Mirá vos.
Y después lo volvían loco, ¿viste? Bien, vamos a ver. Miren, gente, miren esto. Miren acá, ven el dibujito que les hice, ven, arrancó la sesión hermosa. Esto es lo que pasa siempre. Ven que en definitiva me parece que va a coincidir con el dibujo que armé. Se fue para arriba porque comenzó la sesión. Pero miren cómo están las velas. Voy a borrar un poquito esto para que vean los picazos. Miren, ven. Ahí comenzó, ¿ven? No sé si lo ven. Comenzó, yo le había hecho estos dibujitos porque está bueno que llegue a esta zona. ¡Pum! Disparó para arriba. Bueno, le digo, fuiste, ¿no? Pero suele pasar eso, ¿no? Obviamente ahí están los puntos de validación y muchas cositas interesantes. A estas zonas podía llegar. Llegó una y ahí cayó. Y ahora seguramente puede subir de vuelta, pero capaz que hace ese dibujito que les armé al principio, ¿ven? Por eso les digo que el precio, lo bueno que tiene esto, que no va para la izquierda. Esto va para arriba y para abajo. Entonces vos tenés que aprovechar en esos rangos que van llegando. Yo sé que no porque haya un alto vos lo va a tener que respetar, pero vos sabés que lo puedes llegar a respetar porque obviamente ese fractal está formado. Y como sabemos, mirá, si yo te voy hacia el pasado, vos ves que está justo en esta zona este pico que generó, ¿no? Podría haber seguido, pero capaz que chocaba en esta otra. Entonces esos rangos que tenés entre, ¿no?, esa zona que va formando el precio, las podés ir utilizando para operar tranqui, ¿sí? Obvio, no pasa nada, ¿sí? Si se te va en negativa, sumate acá al Planeta Pepe y nos contás el problema psicológico que tengas. Llamamos a un psicólogo, al amigo del trading, lo llamamos ahí, que nos salude, ¿no? Gran youtuber y gran filósofo, gran psicólogo, el amigo ahí. Así que le mandan un saludito. Si alguna vez ve los videos, bueno, siempre tienen que ir a uno que estudie, como el amigo, ¿sí? Bien, gente, y después obviamente si hacen trading mucho mejor. Me voy a ir me voy a meter dentro de lo que es las fuerzas para ver si operamos. Si alguno quiere operar, me tiene que avisar antes de que empiece a buscar alguna entradita yo, no sé, ¿sí? Si quiere alguno meterse o comentarme algo, por ejemplo, no sé, estoy con una operación desde hace 2 horas atrás. ¿Podés meterte y ver? Dale, nos metemos. ¿Querés que te ayude? Te ayudo, no tengo problema. Ahora, si me meto y te la embarro, vos me dijiste que me meta. Si me meto y te ayudo, vos me dijiste que me meta. Pero si necesitas ayuda en este momento, son un minutito que voy a dejar para si alguien quiere que le demos una mano. Vemos en qué par está, en qué sesión, obviamente. Y estoy en Tokio, decía el amigo. En qué par, perdón, y en qué temporalidad, para ver cuándo comenzó, por qué metió una compra o una venta, o por qué está esperando en esa zona una orden que la toque para abrir esa operación, ¿no? Así que si quieren o están proyectando algo, me avisan, ¿sí? Lo podemos analizar, podemos proyectar y podemos ver las fuerzas para ver si te sirve. Son guías nada más, ¿eh? Son guías espirituales, ¿sí? Me voy adentro de la fuerza ahora. Escuchá esta letra, escuchá. 1 minuto para que quien quiera sumarse, ¿eh? Vamos a ir por uno por día, ¿vamos? Pasa un transeúnte chiflando una canción, se prende un cigarrillo, esperando un tren, con la mano en el bolsillo, ahí parado en el andén, con la cara gastada, los ojos negros de... Bueno, el yen está fuerte, ¿eh? Aprovechen el yen, pero recuerden que si viene... Ahora les digo algo, esperen un segundito, ¿eh? Mirando la calle por el ventanal. Recuerden que el yen está fuerte en este momento, pero ¿qué pasa? Ya viene fuerte, ¿sí? Y vos sabés que lo que es fuerte no es siempre para siempre. Ojalá fuera así. Bitcoin no siempre va a seguir cayendo o va a seguir subiendo. En algún momento tiene que, ¿no? Si no, no tiene sentido el comprar y vender, ¿no? Y las ballenas lo que hacen es eso, ¿no? Y nosotros seguimos. Entonces, yen está fuerte. ¿Hasta cuándo? Y no sé. Puede ser 1 hora más. Puede ser hasta la sesión de Tokio.
No lo sabemos, pero sabemos que en este momento está fuerte, que viene fuerte también. Así que, no sé, habría que chequear qué zonas está por llegar y con qué par ajustarse, a ver si podés buscar alguna operación con Libra Yen, Euro Yen, CAD Yen, AUD Yen, si quieren, ¿no? Tendríamos que buscar alguna que esté entre medio o que esté debilucha para ver si podemos aprovechar. Lo que pasa es que si agarras la más débil con la más fuerte, está llegando una estructura seguramente y te da miedito porque se puede dar vuelta eso. Pero bueno, por eso, si no, podés buscar entre medio para hacer una consolidación, ¿no? Un Pepe consolidado. Yen. Euro. A ver el euro. Pensando, cada minuto es uno menos. Yo me quiero enamorar. Señora, tiene fuego. Le quedé mirando como perro viejo. Perro bien. Bueno, esta me gusta. A ver cuánto hay acá. Ay, por favor. ¿En qué estoy acá? Ah, estoy en M30, negro. Parate que voy a marcar una zonita acá de un punto pivot. ¿Eso qué es? ¿Cuánto hay hasta ahí? Por lo menos 10 pip. A ver. 17. A ver, en velas de un minuto. Se me va el tren. Se me va el tren, negro. Bueno, mira, me voy a arriesgar a un retroceso. Me arriesgo a un retroceso, ¿eh? Me arriesgo a un retroceso. La dejo ahí pendiente. A ver, voy a esperar un poquito. Quiero ver que rompa esta estructura. A ver. Ah, tenemos fundamental. Acá está la... Mirá, si no veo esta zona vertical me olvidaba. Me voy a arriesgar a poner una zonita. Si me toca el stop, que me lo toque. Podemos, no pasa nada. Pero le voy a poner muy poquitos, ¿eh? Como para tirarle un tirito más. Yo le tiro menos. Cuando vos tirás menos lotaje, no sos un gil. Sos un capo. Ganás un poquito menos, pero tenés para tirar unos pelotitas más en esa operación, ¿sí? Si no la necesitaste tirar, bárbaro, ¿sí? Pero vos, cuando operás, tenés que operar tranquilo, en una cancha, cómodo, sentado en un sillón, que te sientas y que no estés apretado, que no te tengas que mover, que te duele la espalda, que te pones nervioso, tranqui. Entonces, si le vas a poner un lote y se va en contra, ya el sillón te empieza a apretar, te duele el cuello, te duele la cabeza. Ahora, si en vez de un lote le pones 0.1, estás en un sillón del que vos querés estar sentado. Ganás menos, pero vos estás tranqui. Si ganar, vas a ganar igual, ¿sí? Bien, y vas a ir subiendo. Ahora, obviamente, vos pensás que con el lote, te doy un ejemplo, con un lote puede ser 10 lotes, ¿no? Pero con un lotaje grande sería, vos operando, lo que te va a pasar es que siempre pensás cuando ganás. Y yo digo, tenés que pensar al revés, para que te des cuenta que el lote es grande. Y si pierdo, ahí es la consecuencia. Y si en vez de ganar esos 40 pip, pierdo 40 con un lote, o pierdo 60 o 20 con un lote, y ahí te preguntan, ¿me conviene perder, no sé, el 2% o el 1% en vez de perder el 0.1 por poner 0.1? Y bueno, achicate el lotaje y metete 2 o 3 operaciones. Y que todavía, inclusive, esto es para hablar, ya lo vamos a hablar con los chicos en la dimensión ahí, en la 2, bueno, más adelante, cuando tenga más tiempo, pero la idea es esta. Si vos acá te vamos a cambiar este dibujo. El salmón, ¿dónde está? Ahí está. No, ese no. Violet. Coral. Ahí está. Si vos acá te metiste, a ver si tengo acá la línea diagonal. Acá está. Esta es la que quería. Si vos acá te metiste acá, ¿no? Ahí, te metiste ahí, ¿no? Con 0.1. Y acá te metiste de vuelta con 0.1. Y ponele que vos sos de operar 0.3. Y acá te metiste de vuelta con 0.1. ¿Hiciste cuántas operaciones? 3. Pero la suma de las 3, ponele que acá hiciste una compra y una compra. ¿Cuántas operaciones hiciste? 3. ¿Cuánto es la suma? 0.3. Pero tú 0.3 comenzó acá. Entonces vos desde acá vas perdiendo hasta acá abajo. Y tu 0.1, el más alejado, está acá. Pero el 0.1 hasta acá, ¿sí? Porque el otro 0.1 está en la mitad. Y el otro 0.1 recién comienza. Entonces no me digas que no vale la pena eso. Achicá tu lotaje, ¿sí? Achicalo. Mirá acá, si me abre la operación y se va para arriba, en vez de 0.2, utilicé 0.05. Tengo 4 tiros para tirar acá, acá, acá y acá. En algún momento va a tener que hacer una vueltita y terminaré en tabla o en ganancia, ¿sí? O en un stop. Pero le tenés que buscar la vuelta, ¿sí? Le tenés que buscar la vuelta.
Vos sos rentable, lo que pasa es que no te permitís serlo. Escuchá, escuchá. Noticias en 10 minutos. Y yo puse, dale, vamos, voy a configurar el bot, ¿sí? Mientras, gracias, genio. Practicamos un tiro al pichón. Mirá, ahí está el telaraña, déjalo. Che, me falta el... ¿Dónde está la... El bot fundamentales? Bueno. Mirá, miren cómo se dio vuelta, gente. ¿Lo ven? Y me salió la flechita. Estos indicadores los creó Pepe Mila, ¿eh? Esta flechita, estas bombitas, este Xinjiang. Hay un Capitán América por acá. Yo le puse Capitán América porque tiene la estrellita, la elegí, ¿no? Son indicadores que tampoco porque salen me tengo que meter. Solamente sé que en esa zona hay o sobrecompra, sobreventa, algún cruce de media móvil. Y no tengo la gráfica llena de cosas. Es para ver y para explicar. Yo si opero en gráfica limpia, ¿sí? Déjenme ver por qué. A ver. Che, no tengo... Una vez le hice el amor a un Drácula con tacones. Euro dólar. A ver si puedo cambiar la plantilla. Me voy a ir cargar. Estamos. Fuerzas. Ahí está. Esa es la que estoy cargando, la que voy a usar ahora. Sería, a ver en qué minuto, déjame ver. 12:30 sería en el broker es 00. ¿Sí? Hay que ajustarlo. Preso en mi ciudad, atrapado en mi libertad. A ver, expiración. Vamos a tirarle ahí. Distancia, man. Bueno, dale, me voy a arriesgar, le voy a poner poquito lotaje, me voy a arriesgar a ver qué pasa. Que me toque la puntita y que se devuelva. Si toca el stop, le voy a poner un stop cortito. 10 pip, ahí está, nada más. Cierre parcial a los 20, no creo que haga 20, esto la conozco, esta noticia. Lo voy a dejar igual para ver cómo está, hace tanto que lo uso, ¿no? En vivo lo usamos, fíjense los videos, revisen los que estamos en vivo, pero bueno, ahí está. Vamos a ver esta y vamos a ver si acá me agarró o no me agarró. Mirá, esta orden pendiente, como se viene la fundamental, la puedo dejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está el euro en uno de los dos, ¿no? Está como base acá, con el yen, puede pasar de que si le va mal al dólar, esto caiga. Y si cae me va a abrir la orden. Entonces le puedo dejar programado un stop por acá y un TP por acá, a esta orden. Pero... vamos a ver qué hago, vamos a ver qué hago porque voy a tener que estar con las dos. La voy a cancelar esta orden, es una orden pendiente, ¿sí? Y después me meto, cuanto mucho si cae diré qué cabeza de termo, pero como decimos siempre, me vuelvo a meter. Ahí hubiéramos puesto la orden de venta, ¿sí? Pero mirá cómo se dio vuelta siguiendo la fuerza. Menos mal que no me metí a mercado, ¿no? Por eso te digo, ¿viste? Lo bueno que tiene, que todas estas velitas subieron, entonces tiene que retroceder, ¿no? Bueno, ahí estamos. Voy a ampliar acá, a ver si esto anda o no anda. Y 29, muchachos. A ver cuántos son. Esta es la media. 8 pip. No, me toca la puntita. Me la toca. A ver. Lo puedo ajustar acá, si me deja. Mirá, voy a hacer trampa, Distancia. Ahí está. Vamos a ver. Me quedo con esta. Si me toca, le toque, lo toque, Si es que anda. Vamos a ver si lo puse bien. Ahí está. Para que voy a cambiar ese color fluo que me quema la cabeza, Ahí está. Escucha. Tungu, 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 tum, tum, tum. Sky en guitarra. Sky en guitarra, gente. No me tocó la orden, menos mal. Menos mal, capaz que cae, pero no, ahí está, listo, ¿ven? No me tocó ninguna orden, pero al tic, loco.
¿Cuánto hizo? 5 pip, nada. A ver qué pasó con este, déjeme ver este que pasó acá. Mirá cómo estaríamos acá si me tocó la orden. ¿No? Nada, pero 23 pip en negativo estaríamos si nos hubiera abierto la orden hoy temprano. Por eso está bueno el ejemplo. ¿Vieron? Cuando me avisó el amigo de la fundamental, yo ya sabía, pero cabeza terco, muchas veces por estar en vivo te metes con una orden y después estás rezongando acá, ¿no? Entonces, qué perdido que estaba. Está bueno siempre esperar 10 minutos antes y 10 después. Acá puse la fundamentalation y no me la abrió tampoco. Fíjense que estuvimos ahí al toque, si no quedaba abierta. Seguramente la puede tocar, no me toca el top, sube y después cae y llega hasta acá. Y si llega hasta acá tenemos unos 10, 11, 12 pip, ¿no? Vamos. Uy, me quedó ahí. Ahora quedan 5 minutos, sí señor. La esperanza de encontrar. A ver el euro yen. Recuerden que el yen estaba fuerte, Mira, velas de... Fíjense de fondo, gente. Vos estás viendo las velas japonesas chiquitas que están acá, ¿no? Con unos dibujos hermosos y con unos zigzags, con unas medias. Fíjense en impulsos, retrocesos, y ahora están formando un fractal, ¿ven? Con las velas grandes que están de fondo, que son de 30 minutos. Adentro de esa vela están las chiquitas, ¿ven? Que son de 1 minuto, son 30 velitas de 1 minuto, Entonces no está mal la idea de que esta vela que está surgiendo ahora, que son las 9:30, la otra venga a visitar esta zona, que se convierta en azul. Estaría bueno, como para formar ¿qué? No te digo que va a cambiar la tendencia, pero ven acá, 3 velitas en retroceso. Bueno, esas 3 velas, aunque sea una acá, puede pasar, para después seguir cayendo, ¿no? Entonces te puede ir también inclusive en compras, ¿no? Hay que ver. Escucha, qué bonito. Gente, ¿toman mate? ¿Toman café? ¿Cómo preparan el café ustedes? A ver, que se sume a contar cómo prepara el café, que no sé preparar café. La otra vez me lo puse a preparar y no sale como lo ves en las plataformas, ¿viste? Con espumita. Lo revuelvo, pero no podés estar tampoco, ¿no? 3 horas revolviendo para... Ya lo tomaste, ¿no? Y me suele pasar que cuando lo voy a tomar y le hago mucha espuma, no sé por qué, pero me dicen todo, fíjate que en la nariz te quedó espuma. Es como que muy alevosa la espuma, ¿no? Quedó marrón en la nariz. ¿Dónde anduviste? Escucha. Bien, 5 minutos, gente, y vemos si encontramos alguna operación. Si hay alguno que quiera sumarse para charlar o que quiera sumarse, ¿no? Para operar, bienvenido sea, me avisa, Down, down, down. ¿Viven? ¿En dónde viven? En mi cabeza. Bueno, ¿y qué haces? Eres pájaros, dice. Pájaros libres de plumas doradas. Bueno, buenísimo. ¿Y? Los pensamientos son aves extrañas. Tum, tum, turutum. A veces. Mirá vos, A ver cuánto hizo de acá hasta acá. Nada. Bueno, ya pasaron cuántos minutitos y 34, un minutito más y vemos si el mercado se ajusta. Tampoco hubo un latigazo, ¿no? Fue una pequeña 5 pip de nada, ¿sí? E inclusive voy a estar, mientras pasa el tiempito, voy a estar viendo la noticia, a ver qué pasa, qué pasó con esa noticia. Seguramente al caer, a ver si fue positiva para el dólar. Vamos a ver un segundito. A veces se pierden. Sí, señores, positiva para el dólar, Nuevas peticiones de subsidio, fue un resultado positivo donde la previsión era 212 y la actual fue 208, por debajo de la previsión. Eso está bueno porque son menos peticiones de subsidio por desempleo, ¿ok? ¡Vamos! Y dice...
Vamos a pasar a las fuerzas de la moneda. ¿Ustedes están dentro de algún par en este momento o solamente están disfrutando del rock and roll? El que se sume a la tarde a ver los videos, coméntelo, gente, si quieren. Sé que algunos ven los videos porque trabajan, no sé si completos, pero algo deben ver porque se suma. Obviamente que al verlos estaría bueno que si te gusta dale like o que lo comente. Está bueno para dar una mano, ¿sí? Bien, fuerza de la moneda. A ver acá, vamos a ver si ¿qué podemos buscar? ¿Quieren que tiremos la ruleta? No sé, operamos lo que salga, me da lo mismo. Pepe en masa, Pepe en contramasa, Pepe rechazo. Podemos buscar el yen todavía, si sigue fuerte, a ver. Bueno, no, está ahí, ¿no? En cualquier momento puede comenzar, está como descansando. Fíjense que en las temporadas grandes está ahí un poquito, ¿no? Por encima del resto, a excepción del australiano, que está más fuerte. Así que podemos buscar... Escucha esto. No solo vino a demostrar poder acá, sino vino a decir que también él es un león. ¿A quién se refiere, ¡Vamos! Bien, tremendo, la renga en vivo. Parik Show. Gente, tenemos australiano fuerte. Habría que esperar ahora, se empieza a mover un poquito más el mercadito dentro de la sesión de Nueva York y lo que queda de Londres, y tenemos el dólar ahí caidito, puede ser eurodólar, puede ser sí, bueno, podemos buscar el australiano con el dólar. A ver el australiano con el dólar. Miren, gente, miren esto, voy a pasar de vuelta a los dibujos de Picasso. ¿Se acuerdan del dibujo que le hice hoy? ¿Se acuerdan? En el principio, ustedes rebobinen, cuando hacíamos el índice que despegó, ¿sí? Miren acá. Vamos a sacar los Picasso. Miren acá, ¿se acuerdan? Mirá, ahí va, ¿lo ven? ¿Ven cómo de a poquito se va dando? Solamente hay que esperar muchas veces y no siempre se da, porque vos, el dibujo que yo les hice fue hermoso. Esto estaba así, yo le hice hasta acá, así, ¿no? Un dibujo hermoso. Obviamente comenzó la sesión de Nueva York y hizo hasta acá arriba. ¿No? Entonces dijimos, bueno, capaz que se va para arriba. No, pero esa es la idea, ¿ven? Obviamente que uno tiene que ir proyectando. ¿Qué puede pasar ahora? Y puede pasar que tenga un retroceso en estas zonas de por acá del índice. Podemos buscar en contra del dólar, ¿sí? Hay que ver. Pero para buscar en contra del dólar tenés este espacio de tiempo, no el de acá abajo. Falta poquito para que toque acá abajo, ¿sí? Un ejemplo, si llegase. Así que o esperás que toque y haga el retroceso, donde el dólar va a estar fuerte, y después cuando rompe, buscas en contra, ¿sí? O si no, te metes ahora y aguantás los retrocesos, ¿sí? Bien, ¿me entienden, no? O hablo muy rápido. Se veía la cabecita chiquita de Pepe Mil. Bien. Un dólar. Atención a todas las unidades. Un león acaba de escapar. Hola a todos. A ver el australiano. Australian. A ver acá. Tenemos M15. A ver en M15. En M5. Australiano, ¿estás ahí? Sí, ahí está. Firme. Mirá qué bonita la pendiente. Y el dólar, pero el dólar está pobrecito. Puede ser que, mirá, miren cómo viene el Yena, dólar, ¿dónde estás? Acá. Vamos, bueno. A ver, este valle, a ver, M30. ¿Cuánto hay hasta acá arriba? 10 pip. Puede ser que llegue, y sí, ¿cómo que no? Entonces ahí le voy a poner orden pendiente. Puede caer, y también. Entonces le voy a poner la mitad. Cuando estás en duda, le pones la mitad del lotaje. Ahí lo dejo, ¿sí? Y si querés, digo, acá le saco lo que gane. Si estás en H1 y estos son 100 pipos, 50, ahí tenés que pagarte antes. No te lo pongas acá arriba, ¿sí? Cuanto mucho pagás un parcial y por acá te pagás algo, ¿sí? Puede caer, y sí, ¿por qué? Porque acá estoy viendo, si vos te ponías a analizar, ¿no? Los Picassos que hay, acá estoy viendo un hombro, cabeza, hombro, y este puede ser el segundo hombro. Y yo me voy a gráfica de líneas, acá. A ver acá, gráfica de líneas, miren ahí, ¿lo ven? Bueno, no sé si se ve bien ahí, pero sí, podés ver mirá, con el... ahí, mira, vamos a poner velas japonesas. Y si te lo marco, mira, acá tenés un alto,
acá tenés otro alto y puede venir un próximo alto que es este que está generando y en esta zona, como está justo llegando al tope acá de esta, puede caer hasta acá y mucho más. Entonces si estás agarrando un hombro cabeza a hombro tendrías que ir al revés de lo que va Pepe Mila. Yo estoy tratando de seguir el australiano que está fuerte, nada más, ¿sí? Pero vos sabés que me lo toca, ¡boom! ¿Sí? Y se va en contra. El dólar es así y los dibujos chartistas son tan perfectos. No, los dibujos chartistas son dibujos que están en el pasado, que los encontrás cuando están en el pasado, ¿sí? Vamos, escuchá. Me llega a abrir la orden. Che, no sé si... Bueno, ya me la abrió a la orden, mirá. Una vela fuerte fue esta, mirá. ¿Qué quiere decir cuando es una vela así fuerte? Salí de ahí maravilla. Salí de ahí o ponerle un stop en positivo ya, chiquitito. ¿Le explico por qué? Porque puede ser una falla, una trampa, un clima que se da vuelta. Si me saca no perdí nada, gente. ¿Sí? Ahí lo pongo. Mirá, ahí está. Está, listo. Si me llega a sacar de ahí, que me saque. Mirá, miren esto. Torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre Nah, seas tan hija de tigre tampoco, vamos. como el cristal. Lo nuestro es inmortal. Era buscar a Pepe Mila y ahora se va para arriba. No, esos movimientos bruscos están bárbaros, pero muchas veces dispara hacia arriba fuerte porque quiere llegar a una zona para sacar stop o lo que sea y después se va hacia abajo de forma brusca. Ese movimiento que recién lo vi ya me ha pasado varias veces, entonces prefiero prevenir que curarse. Prevenir es no perdí nada, el tiempo de haberlo visto. ¿Me puedo volver a meter? Sí. A ver acá. Y me perdí obviamente la distancia. Hay un número redondo acá, ¿eh? Ojalá veamos que el precio esté por acá abajo y diga, viste que la hiciste bien al final. Y si se va para arriba, bueno, me vuelvo a meter. Y si me vuelve a tocar, y bueno, ya está, ¿no? Vamos. Mira, salió un Xinjiang, ¿eh? Ojo que salió un Xinjiang, ¿eh? Este es un indicador que armé para poder ver lo que son las sobrecompras y las sobreventas. Tendría que estar sobrecomprado si agarras un RSI o un estocástico. Vamos a ver si el precio retrocede hasta por acá. Y le ponemos un Fibonacci y le hacemos una comprita. Por acá. Capaz que le meto otra compra. Por acá. ¿Ven? Ahí. Por ahí. Bueno, me tuvo que tocar la orden el tigre. Lo nuestro es inmortal. Era más lindo haberla dejado acá. Y sí, obvio. Pero como ya viste la experiencia, muchas veces te juega en contra también. La experiencia es que el precio hace así rápido, podés agarrar esa distancia. Pero si vos no aprovechás en ponerlo en positivo el stop un poquito, en la temporalidad que sea, arranca en un minuto. Si va fuerte, ojo al piojo, porque se devuelve de la misma manera y suele recorrer el doble o el triple hacia abajo. Suele, ¿sí? Pero bueno. Vamos a una gráfica limpia porque esto me quema. Miren esto, al revés, ¿eh? ¿En cuál estoy? En el australiano dólar. Mirá, no, sí es terrible. Es mortal. Wow. Bueno, la vela es elefante, ¿no? Escucha. ¿Y esto no te gusta? Igual. El amigo toca guitarra, bajo, batería, todo, que está ahí en este momento que estamos escuchando. Él hace todo, Por eso el bajo no es tan bueno. El amigo demasiado, igual sale lindo, ¿no? Encontraron petróleo los canguros acá. Vamos. Oro.
encontraron oro, mirá vos. Bien, vamos. Pum, 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 pum. Entre laberintos de placer quisiera renacer, quisiera renacer en un mar desierto de papel con vos. Amanecer, con vos amanecer. Y dice, escucha. Che, acuérdense que estoy con el oro, acá está en rojo el oro, ¿lo ven? Hay que ver cómo va. Suelo no mirarlo porque me sorprendo. Igualmente lo voy chequeando con TradingView, cuanto mucho. Me sorprendo del susto, No, ahí va. Miren el oro. Mamadera, ¿qué es esto? Ahí va el oro, A ver cuánto va. A ver si conviene cerrar o no. No, $7 voy nada más. $8, $10, 13. Vamos a ver. Si llega a 30, 40 lo cierro ahí, ¿lo ven? Bueno, vamos a ver. Ojalá que caiga. Lo puedo cerrar ahora porque se puede ir al caraj. Al caraj. ¡Pip! A ver. 16, 20. Cierro. 22, 20. Un poquito más. Cae un poquito más. Y te juro. Voy a cerrar el de compras. Cierro el de compras. Ya lo cierro para que no me abra órdenes. Ahí está. Y me vengo acá. Disparo. Esto es individual. A ver si individual. Cierro. 19, 20. Cierro. Esta está en positivo. La dejo ahí. 24 voy, Miren, 25. Esta la pongo ahí. La pongo acá para no perder nadita. Que siga por ahí. Párate. Dale, negro, que se me va el tren. Estamos. Y esta ahí. Si pierdo, terminé en 25 voy. Quedaste sordo, ¿no? 25 voy. Hay que gestionar a la forma a lo paisano. Con un látigo, con un caballo atado ahí al sulky. Hay que ir gestionando. Y cuando ve la oportunidad la cerrá, loco. ¿Para qué querés $1 más? ¿Para que se te ponga en negativo? Déjame de joder. Ahí está. 25, 26. Mirá, esta la pongo ahí porque no me gusta perder ni a la bolita, decía el amigo. Y la de arriba la dejo ahí. Vamos. Si toca, me pierdo la posibilidad de ganar 30. Pero gané 26. ¿Sí? Y bueno, esta no sé cómo va. Bueno, esta. Uy, mirá esta otra. Mirá, me puse a charlar, se me fue el tren acá. Vamos a sacar esto, a ver. Bueno, guarda que voy un pip y medio negativo acá con esta, Estoy en un minuto, yo digo bien. La vamos a dejar, Voy a poner un Fibonacci y voy a marcar la zona. ¿Sí? Ahí mirá, ahí me cerró todo. ¿Ven que se apagó la luz? Ah, no, está en rojo, perdón, a ver. Ah, está bien, me está abriendo órdenes el otro. La re que te dije, ahí está. Puse una venta, mirá, le voy a regalar un poquito a la venta. Ahí está. Esta es la venta, ¿sí? Le pongo el stop ahí, poquito. Está en gris el stop porque lo cambié como un gilún de color. Ahí estamos, bien. Vamos a ver si baja un poquito más, a ver cuánto va ahí. 27 voy, 27, vamos. 28, vamos. Vamos, 28, hasta 30 no paro, 28, 29 y por llegar a 30 perdía todo. Pero me quedo con eso, que caiga, chao, fuiste, vamos. Ah, no, si apagué, lo tengo que cerrar de forma manual. Gatillo, a ver ahí. Uno más, vamos. Bueno, ahí está, 27.54, ¿sí? 27.54, no fueron 50, no fueron 1000, no fue 1.000.000, pero suma por si me pongo en pérdida en esta otra. En esta otra voy unos pip acá en negativo, 3 pip, ¿te gusta? 3 pip en negativo, a ver cómo la ponemos esta. Vamos a ver si salimos, ¿no? Con esta en tabla, no sé, vamos a ver. Yo me tiré a favor de la que estaba fuerte, ¿no? El australiano, así que vamos. Escucha. Y dice pum. Alta llanta. Voy a poner Fibonacci. ¿Vivo? ¿Te gusta el nombre? Original, ¿no? Bien, voy a marcarles esta zonita.
porque soy Pepe Mila, ¿no? Y la voy a dejar ahí oscura. Voy a marcar el Fibo ahí. Me falta una zona de Fibonacci. Lo que pasa es que estuve metiendo mano en el MT4 y arranca todo de cero. No tenés que instalar todo de vuelta. Pero bueno, faltan zonas de Fibonacci, ¿sí? Unas zonas lindas también que me faltan. Por eso están las tradicionales, ¿sí? Las que suelen estar siempre. Bien, gente. Estoy tranqui, estoy contento porque ya arranqué bien. Quiero decir, me puedo permitir perder 27 y voy a tratar de no perderlos. ¿No? Voy a tratar de perder 10 para ganar 17, o voy a tratar de ganar 10 para ganar 37, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Tratar de ir sumando con lo que vas ganando y vas perdiendo, ¿bien? Cambien el chip, gente. Basta del 20-1, por favor. Basta, amigo. Después los veo a todos acá. Vamos. Qué linda esa canción de amor. Después te envío cómo va el Snake. Parece telaraña. No me joda. Vos sabés que estaba viendo el Snake. Estoy armándolo de vuelta. Después te lo voy a pasar, ¿sí? Quiero que, si podés, si me estás escuchando, que pruebes el Snake nuevo, ¿sí? Sí, después te lo voy a pasar bien. Y te voy a pasar el Telaraña 2. Se viene el Telaraña 2. La semana que viene voy a poner el bot que armé, el Telaraña número 2, donde tiene unos cambios. Vamos a ver si da los mismos resultados que este que estoy probando, que es el más común. Pero le estoy agregando algunas cositas. ¿Por qué? Porque la idea es hacer mentorías, ¿sí? Y explicar cómo hacer dinero realmente. Cómo hacer dinero convirtiéndote en una persona que opera, pero que a la vez mezcla con el bot que te voy a ir creando, obviamente, para que vos lo puedas utilizar a tu gusto, ¿me entendés? Entonces yo te voy a armar el bot a vos, ya sé cómo operás, ya te lo estoy armando, se llama Pepe Telaraña, decía, no. Y vas a poder mezclar eso más... la sensación de explicar es esta. Yo te voy a enseñar cómo salir vos en positivo cuando la operación se te pone en negativo. Pero eso no va a ser para que vos metas mano en el bot. Solamente cuando apagás el robot te vas a empezar a realizar estas técnicas, los yin-yang, que yo te voy a ir explicando, ¿me entendés? Y la vas a romper, negro, ¿eh? Hoy Telaraña, ayer zafó, sí, pero ¿sabés qué encontré? Menos mal que lo estás probando. Cuando vos lo probaste, viste que vos me mandaste a mí información de cómo iba el Snake, la viborita, ¿te acordás? Que me mandaste un... ¿cómo se llama? La auditoría, ¿viste? Lo que sería el track record sería de esa información. El backtesting sería más que... Sí, bueno, esa información que vos me mandaste, que me puse a chequear, no me cerraba algunos números, por más que estén positivos. ¿Y qué encontré? Encontré que en la programación que armé, cuando te estoy armando la programación, que yo te dije, bueno, yo lo armé al Snake, ¿no? Pero el que les compartí a ustedes tiene donde se cruzan las medias móviles y donde se cruzan, bueno, unas cositas más de gestión, están mal. Funciona bien, pero no está bien del todo, ¿me entendés? Entonces vos vas a ver que pareciera que va en tendencia para un solo lado muchas veces. Fíjate que observás y parece que va en tendencia. Un bot de tendencia, ponele. En sí puede ser de tendencia, pero a la vez tiene que ser de retrocesos también. Así que después te lo voy a compartir el Snake. No le voy a poner 2, va a ser el Snake arreglado. Viste que siempre están como le falta una pata. Pero qué mejor que ustedes lo prueben, ¿no? Y después el Telaraña 2. Tengo una muy gran idea donde lo voy a hacer Telaraña número 2. Le iba a poner otro nombre. Pero digo, ya que estamos con el Telaraña, le agrego Telaraña segunda parte. El 2, donde voy a agregar un bot Telarañas que va a hacer las dos cosas y vos vas a poder ir gestionando, y a la vez de ir gestionando vas a tener que utilizar las técnicas que yo te voy a tener que explicar personalmente en algún Zoom para que hagas dinero, ¿sí? Y obviamente que todo acompañe. Ahora, si el bot te cierra en positivo, no meta mala mano, deja, andate, negro, salí corriendo de ahí, maravillas, ¿sí? Mirá yo mientras charlo, mirá, qué bonito, me pongo a charlar y perdí todo acá. ¿Cuánto va esto, 7 pip, gente, me comió mientras charlaba. No estaba viendo la gráfica, estaba viendo lo que le... Ahí está, bueno, acá está llegando a una zona de una media móvil. Le voy a poner un buy stop acá. Estoy contento porque el lotaje que le puse hoy, justo hoy, por el ejemplo que les estaba dando, es la mitad de lo que suelo poner. Entonces, tengo otro tirito más por acá, ¿sí? Si me permite, a ver, buy stop, ahí, le voy a tirar uno por ahí, ¿sí?
obviamente lo voy a ir siguiendo el precio, pero no para que me lo toque porque quiero que me lo toque. Voy a ir como diciendo, bueno, mirá, la verdad, negrito, que hoy tuviste una visión tremenda, ¿eh? Vos sos vidente, loco. Vos sos vidente, porque tenés 2 dientes. Y otra cosa no. Ahí sale una bombita, ¿la ven? Esa bombita significa que hay que sobreventa, por eso lo pongo en verde, porque puede ser compra, pero no significa que sea compra. Miren acá, todo lo que tardó en darse la vuelta. Así que sigo con esta, que acompañe el imán, que es esta media móvil combinada, justo esta media móvil que tengo está combinada con volumen, ¿sí? Tendría que, vamos a ver, ¿no? Tendría que seguir cayendo, decía el amigo. Es muy poquito lo que le puse de lotaje, así que tranqui, estoy tranqui. Y bueno, y cierro. Le temblaba el pulso. No, ¿cómo estás, Angelito? ¿Estás ahí? Hola, Angelito. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿eh? ¡Qué semanas hermosas! Espero que la estés pasando bien, que hayan pasado un día muy bonito del trabajador ayer. Y bueno, el negro cerrá porque se te quema la cuenta ahí, ¿eh? No, ¿cómo que no? Se te quema, ¿eh? Vamos. Ahora vamos a ver y vamos a hacerle caso al doctor Angelito, ¿sí? Che, negro, se te va en tren esto, ¿eh? Quiere recuperar lo que no recuperó. Vamos a tratar de aprovechar, aunque sea una pequeña. Acá lo que puedo hacer es ponerle un lotaje el doble del de arriba, porque el de arriba es chiquito también. Pero vamos a mantenerlo así, ¿sí? A ver qué pasa. Esto en algún momento, en vez de hacer 3 operaciones de 0.1, puedo hacer 6 de 0.05. Y las distancias, al haberse ido alejando, obviamente que el dragón es más chico. ¿Por qué más chico? Porque los 0.3 no están acá arriba. Están desparramados en el tiempo hacia abajo. Entonces, mientras más abajo están, menos drawdown grande tenés, ¿no? Si estás en compra, ¿me entienden, no? Lo que voy. Así que bueno, ahí están las bombitas que armó Pepito. Si se quieren sumar gente al streaming, se me suman, ¿eh? Vamos, gente, vamos. Acá me dice telaraña 0.5. ¿Positivo o negativo? Está bien, ¿no? Vos andás sumando, vos confía en lo que te digo, porque vos sabés que si lo dejás te va a hacer un 3, un 5, un 20% en positivo. Te lo va a hacer, pero también vas a tener que pasar por situaciones, y se quedaba el Pepe, mira, situaciones psicológicas que... no, las contentas, bárbaro, dejarlas de lado. Esas que pasen siempre. Yo te digo las negativas. Va a pasar antes de que llegue al 20 o al 30% en el día, porque vos sabés que lo hace, te va a pasar de que antes de eso seguramente vas a estar con un dolor de cabeza. Para llegar al 20 o 30 o 40% de la cuenta en un día, tiene que haber pasado por situaciones extremas. Vos me entendés a lo que voy. Por eso las técnicas que les voy a traer después con cuentas chiquititas, donde vas a abrir 10 cuentas de $10 y 2 te va a quemar, pero 8 la va a pasar y va a ser el triple. Entonces la suma de esas 10 va a hacer que tengas, en vez de los $100, $300, ¿me entendés? ¿Sí? Los 100 dividido en 10 cuentitas. Entonces, ¿qué voy con esto? Vos, el 20-30% en positivo para llegar, porque dirás, che, pero es mucho, sí. Bueno, este bot lo hace, como otros que tenemos, ¿o no? Y vos lo has visto, lo has probado, ¿o no, Pepe Gatillo? Vos lo podés decir, no lo estoy diciendo yo. Pero ¿qué pasa? También has visto que para que te haga el 30, el 40, el 20%, el 50%, que es una locura, pasó por extremos, ¿no? Después de una fundamental, momentos medios críticos donde parece que tenés un drawdown del 20, el 30, el 40 también. Así que guarda, una cuentita chiquita, $10, el 20%, 30, 40, 50 son $5, no es nada, es una cuenta en centavos, ¿no? Entonces, la idea, ¿sí? Bueno, después lo vamos a hablar bien eso, para no mezclarnos porque se me va el tren acá. A ver si se quieren sumar, se suman, y esto sigue cayendo, loco. Bueno, voy a bajar un poquito, si no me voy a ir por acá. Acá hay un número redondo, ¿bien? Tendría que ver cuánto voy acá. A ver, voy a poner esa orden pendiente ahí. Es muy poquito lo que vamos en pérdidas, en este caso 0,05. Pero vamos a tirarle, obviamente. Esta zona me gusta para ventas también, che. A ver en 5 minutos esto cómo se ve. No, tremendo. Mirá lo que me agarró la puntita, mira acá. Tremendo, Pepito. ¿Se acuerdan cuando puse el break-even? ¿Sí? Porque hizo un movimiento brusco hacia arriba y dije, esto puede pasar de que caiga. ¿Qué hizo Pepe Mila? Se volvió a meter arriba, ¿no? Porque le diera llegar este poquitito por acá, obviamente hasta acá arriba, ¿no? Pero bien que suele pasar esto, ¿no? Igualmente parece mucho, pero deben ir 10, 12, 13, a ver cuántos pips van más o menos. 12 pips van ahí, ¿sí? Vamos a ver velas de 1 minuto.
Y bueno, vamos a esperar un poquito más. Cuanto mucho, acá abajo lo cierro y seguramente termino en positivo, ¿sí? O me quedo operando la operación, se convierte en intradía o no, lo veré como hacemos siempre. Y si suele suceder de que continúa la operación y el vivo se cerró porque no vamos a estar 10 horas, yo lo grabo como compartimos la anterior, ¿no? Que había quedado con un par de órdenes. Al ratito que terminamos el vivo, terminaron las órdenes ahí. Era de no creer, ¿no? Al ratito que terminamos el vivo, se pusieron en positivo. Menos mal que grabé todo y le saqué unas fotitos ahí para capturar la pantalla por Discord. Pueden ver todo ahí. Vayan, súmense a Discord, gente. Ah, y ponete el Pepe, si no, no te reconozco. Tenés que elegir, yo soy Pepe no sé cuánto. Bueno, dale, así te puedo poner los añitos para sumar en la dimensión número 1, ¿sí? Vamos a poner música acá mientras... Acá, ¿qué me dice el amigo Rafael? ¿Cómo le va, amigo? Espero que estés bien, ¿eh? ¡Qué bonito! Dice el amigo. ¿Viste qué hermoso? Es hermoso ir en negativo, ¿no? No, qué bonito. Así está lindo, ¿eh? Dale, dale, dice el amigo. Positivo, dice el amigo. Sí, siempre. Acordate, Pepe Gatillo, de por estar siempre y siempre vas a tener resultados positivos. Te voy a cambiar el chip de cómo venías. De a poquito. ¿Viste que te dije? Vos de a poquito te debes sentir que ya vas por una sensación de rentabilidad. Vos créeme lo que te digo. Lo que pasa que lo tenés que repetir todos los días y tratar de respetar eso de que cuando vas positivo, poquito, mucho, cerrarlo. Si después se puso más positivo, bárbaro. Pero a lo que qué bueno hubiera sido. Pero y si se pone negativo, vos siempre andate para el lado. Y si se pone negativo, negro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si se pone negativo? ¿Entendés? Esa es la idea. Che, acá voy a bajar un poquito porque soy Pepe Mila. Ahí, a ver si me abre esa orden. Y acá abajo le voy a poner una de 0.10 en compra. O veré si voy en ventas hasta acá abajo. Hay que ir viendo, ¿no? Esa vela parece agresiva, pero parece la que hoy... sucedió, aconteció, decía el amigo con palabras, ¿te gusta? Aconteció cuando comenzó la operación. Ahí me la tocó, a ver, pic, ahí está. Mira, vamos a hacer así para terminarla redondito para que vean que se respetan las cosas. Yo acá abajo puedo hacer una operación más y estaría bárbaro porque no estaría por encima de lo que, en negativo por encima de lo que saqué porque es una cuenta chiquita. Pero podemos poner un stop acá y chao, hasta mañana, me da lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, cuanto mucho puedo tirarle, porque en sí no arranqué con 0.10 sino 0.5, puedo tirar una comprita más por acá, porque uno no es perfecto y puede armar rangos a medida que vas teniendo idea de la estructura y muchas cositas. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Lo que importa es no llenarte de órdenes y que el drawdown sea, ¿no?, una locura. Tenés que ser coherente de lo que ganaste, lo que venís perdiendo y lo que podés llegar a perder, ¿no? Si eso lo haces bien, después lo demás te resbala, ¿sí? Anda al mercado no a ganar, anda a no perder, siempre. Y me voy a tirar acá un poquito X, el amigo acá, mientras el precio sigue cayendo. No me diga que me abrió la orden. Me abrió la orden. Bueno, espero que haga una zigzagueada así, tiqui, 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 en escalerita, subiendo hasta por acá. Sube hasta por acá, negro, nos vemos mañana. Si sube hasta por acá, hasta por ahí, nos vemos mañana, en bicicleta, en alpargata, a tomar un mate, ¿sí? Obviamente, acá lo que voy a hacer acá, me saco el lotaje de esta o un pedacito, yo ya voy imaginando porque voy abriendo el abanico de lo que puede pasar. Acá hago doble clic, ahí en esta mitad me pago esta orden, o la mitad. Si vuelve a caer, la vuelvo a abrir. Si vuelve a subir, la vuelvo a cerrar. Si vuelve a caer, la vuelvo a abrir. En algún momento de subir y cerrar, ojalá fuese así, ¿no? Un rango, una consolidación. La de arriba me importa nada, porque voy a cerrar en algún momento la de arriba en pérdida, pero cerré 5 veces abajo, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy, amigos? Inclusive puedo cubrirme acá, porque digo, che, vos sabés que acá está mal tomada la orden. Le pongo un break-even cuando hago un pip más, y si me la saca me meto acá en compra acá abajo, ¿sí? Vos tenés que ir viendo el movimiento de cómo va el precio. Cayó de forma brusca, ojalá que suba de la misma manera, aunque sea las tres partes, decía el amigo, las 2/3 partes, quería decir, de esta caída, ¿sí? Las 2/3 partes sería hasta por acá, y las 2/3 partes sería el 61.8 de Fibonacci, ¿sí? Mirá, si yo te marco el 61.8 de Fibonacci, desde acá hasta acá, amigos, y marco el Fibonacci, por acá es las 2/3 partes, ¿ven ahí? Y coincide con el círculo del medio, ni que el tipo no sabía nada, ¿viste? Ahí está, ahí cierro, ahí pongo, y obviamente que si llega ahí, como es un número importante y lo puede venir a visitar, puede ser que caiga. Mirá lo que es este vacío, es hermoso. Yo si soy Pepe Ballena, capaz que subo un poquito más, pero acá tengo que llenar a la piscina, ¿sí? A los puntos de control o como le quieran llamar. Hay zonas interesantes acá abajo también. Ya subió mucho, ¿sí?
Así que bueno, vamos despacito. Acá tendría que haber cerrado esta orden, ¿sí? Pero bueno, no la cerré por la sensación del Fibonacci que está acá arriba. ¿Ven? Este es un hombre, un cowboy, con un gorrito ahí, ¿lo ven ahí? Gorrito, le podemos poner los ojitos. Vamos a esperarlo acá, mira, voy a esperar un cowboy, un western, mira, ahí le ponemos ahí. Este es un amigo mío, mira, ahí está ahí. Y le ponemos, ese es el amigo, ahí, y le dejamos la boquita, porque me gusta que hable. ¿Cómo estás, amigo? Ahí, ¿cómo estás? No querés hablar, ¿no? Hola, acá estoy. Bien, mira la boca que tengo. Me parece que el precio va a llegar hasta lo que yo pueda abrir de la boca, mira. Bueno, ojalá, ¿eh? Bien. Ahí está. No quiere andar. Parece un cigarrillo que estoy haciendo ahí la boquita. Ahí está. Subí. ¿No ves que Pepe Mila se pone triste? Vamos, hacele caso. Mira, el ojo le quedó, ahí está, bien, ahí está. Bueno, vamos a ver, esto puede romper este bajo, acá genera un bajo también, así que acá me puedo ir, no me quiero complicar. Vamos a buscar una compra más antes, ¿sí? Voy a buscar una comprita más, como para hacer promedio, seguramente se va a convertir en la tabla, la del medio, ¿sí? Igual es poquito, estoy contento, muy contento, porque en vez de 0.1, 0.05. No pasa naranja, ¿sí? Sí pasa si llega hasta acá, que acá le meto otra comprita, por acá, ¿sí? Por acá. Entonces la distancia es muy, muy parecida. Después hay que ver cómo termina. Y si me aburro y veo que estoy por debajo, seguramente es así. Chao, negrito, nos vemos, ¿sabes dónde? Nos vemos mañana. Música, por favor, maestro. A ver qué le puedo regalar a los amigos. Me quedó el mensajito de Pepe Gatillo. ¿Qué dice acá? Dice, cerré antes que se complique. Muy bien. ¿Viste que ya le empezás a agarrar la mano? ¿Viste que ya empezás a como a ser parte de lo que te digo? Era un bot, le estaba hablando a un bot. No, eso es lo que te digo, es ser parte de eso, de decir, yo acá no vengo a que sí o sí, yo vengo a, está en positivo y veo que se puede complicar, ya está, fuera, listo, ¿no? Le podés errar, pero preferible cerrar en positivo y no estar esperando todo un día con los que te dije acá en la garganta, ¿no? Me subo a la nave, hoy voy en la cápsula llegando a la nave, noticia nodriza, dice el amigo, perdón. ¿A qué dimensión? ¿Para qué te paso? Vamos a poner la dimensión, la de mentorías, ahí te paso, a ver cualquiera, lo mismo. Ahí vamos. Uy, mira el ruidito ahí. Vamos, le voy a regalar música. Fue un ruido de silla, gente, Miren, se lo hago de vuelta porque capaz que el loco es re perseguido, escuchen. ¿A qué suena eso, gente? ¿Silla o no? Bien. Ah, bien. Bueno, seguimos. Escucha esto de fondo. Escucha esto de fondo. Se viene un gran grupo. La Portuaria con ustedes. Escucha. Bien. Caminamos juntos por cada... Voy a sacar este dibujo. Acá estoy viendo las bombitas, pero no alcanzo a ver la gráfica, ¿sí? Así que me meto acá, gente. Me voy a un minuto. Y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde ves? Ven acá, gente, qué buen ejemplo. Acá, ven el patroncito que había esta zona. Acá yo tendría que esta orden, cuando estaba en positivo, ponerle un break-even ahí pegadito, por más que sea un pipo o dos, no importa. En el caso que haya una distancia un poquito más grande, ¿no? Porque si se devuelve, te metes acá con esa misma orden acá abajo, ¿entienden? Me está haciendo un hombro, cabeza, hombro, ya lo hizo, ¡Vamos! A ver, vamos a poner la misma distancia para hacer una regla ahí, Y nada es mejor. Bueno, me gustaría un poquito más abajo a mí meterme, pero le voy a tirar por acá, y cuanto mucho los stops están acá abajo del número redondo, unos pips más, y listo. La suma de las tres llegan a ser prácticamente la operación que suelo hacer por días, en lotaje, así que está separado, no hay problema. Y si sube bien, Escucha. A ver, tengo que abrir el disco ahora, me parece, a ver. Y está donde estás. Y dice...
Ahí está, en la 4, negro. En más de 400. Se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Oh, nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás. ¿Está dónde está? Mejor, nada es igual. Acá podés sacar la cuenta también. Si vos acá le pones 0.10, acá en la mitad, prácticamente, estás por encima del bloque de arriba con la zona de abajo. Estás haciendo una pequeña ratita. Esta chiquita que te quema la cuenta, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, antes también. Bien. Quiero Vamos con saber el- la suma el amigo frecuencia ahí de para tu charlar un rato. voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Estamos. Sintonizarte. Seguimos. No sabe, gente. Vamos a ver. Tocar la música. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos Gigantes. gigantes, la esencia de tu piel me cautiva. Bien. Ah, estás en la 3. Pará que me metí mal. Ahí voy con vos. No sé cuál te pasé, ¿eh? Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Estamos. Bien, señores y señoras, voy a compartirle pantalla al amigo por si quiere charlar un ratito. Se vienen juegos interesantes también. Lo que pasa es que se viene, viste cómo soy yo, ¿no? Tengo otras actividades y como esto no cobro nada, hago el tiempo, me lo permito. Si cobrara, seguramente sería un poquito más responsable. Pero la idea es esa, ¿no? Pasarla bien y ir de a poquito dándole una mano. Ojalá que vos te sirva lo que venimos haciendo para que le puedas mostrar a los chicos que puede, ¿no? Ganar unos dolaritos y mantenerte en el tiempo. Voy a pasar, mientras seguimos acá, quieren ser como Pepe Gatillo, hagan esta operación que hice recién, ¿eh? Y van a ver cómo queman cuenta. No, vamos a ver acá, venimos bien, venimos bien, hace un par de añitos operando todos los días en vivo, gente. Ojalá que el algoritmo nos reconozca. La música la voy a seguir poniendo siempre, soy así. No se tiene que sumar nadie, que no se sume nadie, pero la música, gente, si me falta la música no puedo operar. Obviamente la puedo escuchar por auriculares, hermosa, pero a mí me gusta compartir todo. La música, si estoy escuchando algo, voy a ver que estoy motivado y voy a decir, porque es por la música, te la tengo que compartir. En vivo, que la escuchen también, que quede grabada, me gusta mucho. Gente, obviamente que no se puede, pero bueno, es así. A ver, vamos, no se puede todo, pero el algoritmo tendría que ser bueno todos los días en vivo, ¿no? Gente, lo voy a pasar con Pepe Gatillo, me voy a ir a Discord. Súmense a Discord, háganme caso. Lo que pasa es que si te sumás a Discord y no decís que te sumaste para que yo te ponga el Pepe, es como que no te sumaste por más que estés, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un bot a lo que les va a empezar a sumar años, ¿eh? Esos años es para pasar a otras dimensiones, donde van a tener los bots que voy armando, y algunas cositas que después se vienen, ¿sí? Después va a haber acumulación, el que está en la 2 o en la 3 si no hace nada pasa a la 1, el que está en la 1 puede pasar a la 2 o a la 3 también. Vamos a ver si bonificando algo, vamos a ver, ¿sí? Como para saltear también, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Cuesta mucho todo, gente, y uno lo hace, ¿no? Bien. Acá estamos. A ver. Me voy. ¿A dónde me voy? Ya venimos de vuelta acá, ¿no? Pero me voy a Trading View. Acá estamos. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Y me voy con el amigo. Ojalá que agarre acá. Avísame si podés escucharme o verme para charlar un ratito. Me gustaría que me cuentes lo que sentís de los bots cuando los estás probando, si le estás agarrando la mano de a poquito. La idea era meterte todos los días en un par de brokers o de MT4 del mismo broker, pero la idea es que le vaya agarrando la mano, sobre todo a los que ponemos en vivo a trabajar, ¿no? Y los vamos cerrando. No los dejamos las 24 horas, sino que vemos el resultado y el otro bot, un tercer bot de herramienta de gestión de riesgo que te hace cerrar la operación.
cuando a vos te parece conveniente. Ya eso depende no del bot, sino tuyo, ¿sí? Escucha esto. Qué grande. Albert King y Stevie Ray Vaughan, gente, tremendos personajes del blues rock del mundo, ¿sí? Ahí está, clásico. Bien, a ver, ahora sí, mientras hablo con ustedes, estoy viendo cómo me comparto el disco. Ahí está. Ahora voy a sacar a Pepe Mil acá, que una cabeza tiene como... Ocupo todo. A ver, ¿cómo saco, por favor? Ahí está. Bien, vamos. Estamos. Compañero. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo le va, señor Gatillo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Escuchá? Sí, vos sabés que la otra vez se escuchaba muy ¿Cómo bajito. estamos? Ahora se escucha bien. Come on. Está ahí, ¿Cómo estamos, Pepe Mila? Hermoso, hermoso. Y así que hoy te voy a dejar hablar, decía. No, quiero que le saques la vergüenza a esto, ¿viste? Yo soy muy vergonzoso y hablo poco, por eso te digo que soy muy vergonzoso, pero Poquito. soy muy vergonzoso, sí. Entonces, como sé que soy muy vergonzoso, quiero que vos me ayudes a dejar de serlo. Quiero que hables un poquito. No, Ajá. no, si querés comentar cómo te fue en la semana, está bueno, psicológicamente te va a ayudar mucho también. Mi idea como objetivo es ponerte a vos y a 2 o 3 allá arriba, que le vaya bien. No importa el capital, vos me entendés a lo que voy. Yo no quiero que vos ganes 1.000.000, porque sé que no lo vas a hacer. La realidad es esa. Pero no porque me entendés a lo que voy. Yo lo que quiero es que sean rentables, de la forma que sea, con el capital que sea. Después lo vas a ir subiendo. Lo que te va a pasar es que cuando pongas más capital, Exacto. la cabeza te va a cambiar también. Entonces quizás dejas de serlo, pero tenés que buscar la vuelta. El capital es el que asusta, no si sos rentable o no. Es el capital el que te hace ser o no rentable. Más monto, a no ser que seas ¿no? un tiro al aire, donde la plata que pones no es tuya, es de los demás, y no tenés ningún compromiso porque es de referido, ¿entendés? Pero si es tuya, o del bot, si es del bot, bienvenido sea, ¿no? Estás más tranquilo. Pero me entendés a lo que voy, ¿no? Sí, 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 te Qué comprendo. grande. Así que contame el Snake, ¿qué pasó? O el telaraña, ¿cuál es de los dos el que más Oh, duda tenés? O que te sorprende para bien, para mal. Después te paso el, yo el telaraña como que ya lo estoy... Está agarrando la manito. estoy ¿Viste? sí, como que ya Tranqui. estoy Al agarrando la mano. principio te tiembla el pulso, porque no lo entendés. Hasta que abrí la Sí. cabeza y empezás a Ajá. entender los Shin-Yan y muchas cositas. Todavía te faltan un par, ¿viste? Yo soy de darlos de a poquito por las dudas, porque me sorprendo, pero te voy conociendo, Sí, ¿viste? está bien. Pero ya vas a ver que de a poquito te vas a sorprender mucho. El Snake, como decías tú, no lo logro entender porque era como que seguía No, está mal hecho. Está mal la hecho. Lo Biblia, alcancé a encontrar, está mal hecho. pero y ayer como viste que no sé qué pasó en la tarde, había una noticia, parece como antes Sí. que cerrara la No, sesión. te cuento un error ¡Pum! grande. ¡Pum! Cuando te diga te vas ¡Guau! a Y querer unas velas morir. por todos lados. Y el Snake lo veo, y sobre todo en el libro ayer parecía telaraña, po. Y dije: "Oh, Fuiste, lo aquí quemó. nos vamos, aquí nos vamos". No, Pero te, no, te cuento algo, mirá. Viste que hay una parte que se hasta llama agarra potente. cierre. Hay una parte que se llama cierre parcial del Snake. ¿Ya? No sé si la viste. ¿Sí? Bueno, esa opción de cierre parcial no funciona. Ahí es donde tenés que poner el dinero, ¿entendés? De lo que querés que cierre. ¿Me entendés? Y donde dice cierre en dinero sería el cierre parcial. Está invertido ahí porque lo programé mal, ¿viste? Pero no tengas problemas. ¿Qué te hizo perder? $1.000, $2.000, nada más. No, eso por No, ejemplo está al revés. no, Vos seguramente tenés $50 ahí. O 50 te figura, no, ¿no? En el cierre parcial. como te digo, no, como venía positivo del otro Sí. día, a lo que iba cerrando, seguía como en break even, así que lo dejo nomás, sigo ahí, Dale, estoy dale. luchando. Bueno, pero Sí. lo que te quería decir, no sé si vos me escuchás enseguida o tenés que, o al ratito llega la información. Pero lo que te decía es que ese bot, si lo abrís, fíjate cuando lo abras en las opciones del set, de la gestión. ¿Ya? Bueno, hay una opción que dice, me parece, si no es otro el que les pasé, pero cierre parcial
Los parámetros, me dices tú. Exacto, en los parámetros ¿No? dice cierre parcial y debe de decir 50%, que cierre la mitad. Bueno, ese cierre parcial, ya el dinero que tenés que poner para que te cierre, ¿entendés? Y el otro, que es el cierre, lo tenés que dejar en 100% o en 50%. No sé si me entendés. Seguramente si No, está en no, 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 50, después te lo explico, no te dice, no te hagas problema. dice las O te gestiones. paso el otro, pero te lo explico No, cómo funciona. dale. Así que bien, Sí, se va probando. me gustó cómo de a poquito va subiendo la cuenta, por más que vos la estás probando, pero van subiendo, ¿entendés? Y una cosa que vi Sí, que va estás subiendo. cambiando, sí, una cosa que estás cambiando por lo que veía de antes, que está bueno, yo lo veo positivo, es que vos ya estás pensando en decir, che, la otra vez me dijiste algo que estuvo muy bueno, me dijiste, mira, hoy un ejemplo, $100, es un ejemplo el número redondeando el 100%, ¿no? Voy Ujú. $100 perdiendo, pero ayer y la semana pasada estoy en 300 por encima. Te perdería 100. Yo sé que 100 es mucho, pero te quedan 200, ¿entendés? Entonces la pensaste ¿Eh? bien, la pensaste muy bien a lo que voy. Eso es lo que tenés que valorar por encima del resto. No importa el 100 que vas perdiendo, porque si vos lo querés que se convierta en 50, 30, 20 para que pase a positivo, capaz que llega a 500 en negativo. Y lo terminás cerrando en Claro. 500 en vez de en 100. Porque Sí, no va a permitir sí. que se te queme la cuenta tampoco, a no ser que sea un animal, ¿viste? Y la terminas quemando porque es más fuerte que vos. Que la mayoría debe hacer eso con cuentas chicas. La mayoría intenta recuperar todo hasta que la quemó. La idea es no, si vas 100 perdiendo y hiciste 300 en la semana, yo sé que 100 es mucho si hiciste 300 en la semana y en unas solas operaciones va 100, es porque va, ¿no? Perdiendo bastante, pero cerralo, ¿entendés? A no ser que... Eso, Sí, eso lo veo ahora, pues lo veo porque en la, ¿te acuerdas cuando tenía sí o sea, señor. todavía lo tengo, que está ahí, en el telaraña en el Real, Sí, tenía, no sé, pues no sé, 200 y ya había ganado el 600, 700. ya, Podría haber cerrado y seguía con el capital más 300 que tenía. tomá. Pero, claro, pues, esperé que se desenrara ese cachito y se volvió en lo que decís tú, po. Sí, 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 sí. Vos sabés que vas a ver con el tiempo, ojalá que no se te queme ninguna cuenta, pero no sabés lo que aprendés. Y a lo que voy, bueno, te debe haber pasado muchas veces, ¿no? En un dardo grande, pero de forma manual, digo, sin bot, ¿eh? Ahora, cuando pones los bots y te queman una o dos veces la cuenta, lo que haces es, ¿qué haces? No lo usás nunca más los bots. Pero porque lo estás gestionando mal, ¿me entendés? No, cada bot, vos fíjate que te metés a cualquier grupo de Telegram o donde sea y está lleno de bots de terceras personas, ¿no? Que los venden, que los descargas para vos. Y vos no le haces un backtesting, vos directamente lo ponés, estás desesperado y lo ponés. Y vos no sabés si el que lo creó para la libre y vos lo estás poniendo en el oro, si lo creó para M1 y vos lo estás poniendo en H1, si lo creó para un solo par y para cuentas de 10.000 y vos lo estás poniendo en una cuenta de $100 y ponés los tres bots distintos en tres pares distintos. ¿Me entendés? Entonces por eso está bueno. Esto que hago yo, lo creo yo y los pruebo yo. Y yo sé cómo están hechos. Inclusive, fíjate que lo hice y lo hice mal a uno. Pero no te quemó la cuenta, sino que igual te sigue dando. Por más que esté en negativo y no lo entendés tampoco. Claro, Pero mira, obviamente. ahí va Sí. subiendo el australiano dólar por si acaso, ¿no? El chileno, Ah, pues. bueno, ahí voy viendo. Gracias. Voy a ir a Ahí, ver. A ver, ahí comparto. por si acaso, ahí va Bien. subiendo. Bueno, bien, ahí paso. Gracias por avisar. Qué genio. Bueno, gente, miren, mientras seguimos, si querés seguir charlando vos, yo voy a ver qué hago acá, ¿eh? Eh, A ver que tengo. Sí, sí, pasó una orden. Miren lo que voy a hacer acá. Me voy a arriesgar a que. Voy a esperar una vela más, porque puede venir a tocarme y pasar como hoy, ¿no? Que me tocó y después subió un poquito. La idea es, acá lo saco. Inclusive, mira, si esto lo pongo acá, ahí. Ojalá subiese mucho más. Si sube hasta este alto, terminamos todo redondito, ¿no? Pero bueno, ahí va Sí, subiendo. ¿Ven? Lo que voy a hacer. Un segundo, por favor. Es para rezongar seguramente si me saca esta porque tengo que estar un poquito más. Pero tengo una sola orden y la mitad. ¿Entienden lo que les digo, chicos? Si sigue subiendo, acá inclusive no tiene que ser la mitad. Un poquito más abajo me pago la mitad de lo que tenga en la de abajo. Sigue subiendo más, voy achicando el dragón de la de arriba. Si vuelve a caer, puedo poner otra orden. Pero eso cuando está solo. Estoy con ustedes, seguramente. Miren, ahí, a ver. Si me saca esa orden, wow, no perdí esa orden del medio. Me recuperé. ¿Me entienden?
¿cómo les puedo explicar? Recobré otra chance más que tengo para tirar la orden acá abajo. O acá arriba de vuelta, porque, ¿entienden? Es como que no participó. La orden estuvo y la saqué sin perder nada eso. Así que sigue subiendo. Ojalá que no me toque el break-even que tengo ahí. Ojalá que no lo toque. La idea, no lo toque. Pero como sé que el vivo va a durar un poquito más y nada más, y yo no quiero estar toda la tarde para hacer un video y mostrarles cómo lo terminé, la idea es si me toca esa, que seguramente lo va a tocar porque es terrible. A ver, déjame verla. ¿La toca? ¿Qué decís? ¿La toca y sube? ¿Vos qué decís? A ver. Vamos a empezar a hacer los videntes del pueblo. A ver. ¿La toca o no la toca? Sí, puc, ahí la tocó y se va para arriba. De Ahí está, buscar, de terrible. esa barrera. Bueno, en esa no perdí nada, ¿sí? En esa no perdí nada. La idea es ir a no perder al mercado. Mira, Por eso hice eso. medio. Ahora se va para arriba y acá le puedo poner la orden de vuelta por acá arriba. Pero vos podés decir, sí, la podías haber dejado. ¿Sabés por qué no la dejo? Porque puede seguir cayendo y se amplía, ¿me entendés? Se amplían más órdenes. Entonces, me meto por acá arriba, mira, ahí la voy a dejar acá arriba. Orden pendiente, ahí está, de vuelta. Achico la brecha, donde la toque rapidita y sube hasta por acá, hasta la mitad, cierro en tabla. No quiero cerrar en tabla, pero ya cerré en positivo con el bot, ¿sí? Ahí la dejo. Si sigue cayendo, en vez de ir con dos órdenes, voy con una sola negativa. Y lo que voy a hacer es marcar alguna zona en otras temporadas más grandes y ver la estructura. Lo dejo así por ahora. Por acá abajo le voy a meter otra compra más. Capaz que nosotros seguíamos charlando y en un rato la veíamos acá arriba, ¿me entendés? Muchas veces el ser humano, cuando se pone a ver, mete la mano, ¿viste? Es así. Pero capaz que ponele que vos no me decías nada y yo la veía más acá arriba en un rato o la veía acá abajo. Por eso uno tiene que dejar que el precio corra, ¿no? Igualmente no está mal esto que hice, más que me haya sacado un break-even, era la idea mía. Yo quería que me saque break-even, no una pequeña pérdida. Obviamente, si seguía, no me sacaba en break-even. Porque tenés dos chances, ¿no? O iba para arriba o iba para abajo. Si iba para arriba, cerraba en tabla o por encima. O cerraba la mitad de la de abajo. Así que bueno, ahí va el precio, muchachos. Veremos qué hace. Era para tocarme a mí nada más. Ojalá que caiga para que vean qué bueno que me sacó un break-even. Y si sube, me vuelvo a abrir acá. No pasa naranjas, ¿eh? Así que bueno, bueno, vamos a ver, vamos a conversar con el amigo ahí. Tenemos. Ahora sí. Bueno, señor, ¿y qué me dice? Me interesa Y mucho. ayer en Sí, el. Dime. No, ayer te decía que yo veis que yo estoy en el CatGen. sí, Hola. ¿Eh? Ahí va. sí, ahí te escucho, ¿eh? Te dejo hablar. Es porque si no te voy a ¿Eh? interrumpir. Ah, pensé que no. No, sí, te escucho re Tanto bien. silencio me parece extraño. Sí, ¿viste? No, estoy tratando, si llego a superar esta etapa, yo los ayudo, si puedo, ¿no? Capaz que no, a ser rentable y ustedes me ayudan a no hablar tanto. Entonces, si yo a pasar esta etapa, wow, me regalaron algo hermoso. Aprender a escuchar, ¿no? Que está bueno. O no, es así. Estaba en el. Te contaba que estaba en el Ah, y te CatGen cuento y algo, ya decía tenía Chilo, una compra. interrumpía. Era una enfermedad de adicto, Buena, interrumpí. Dale, perdón. Y terrible. como te decía, el chavo, Y, dale. y tenía una compra ahí arriba y le había puesto un break-even, pero dije, va a cerrar el día y el spread me lo va a sacar. El tema es que le saqué el break-even. Y fue antes de la noticia que pasó y puta, se fue para abajo. Y me quedé con la compra ahí arriba otra vez. Pero cuando volví, como a la mitad le puse una venta, así que sigue disminuyendo la distancia. Que Qué ya la cerré, bueno. así que seguimos aumentando el colchón. Qué bueno, qué bueno. Y observa esto, te digo algo que a mí me pasó en su momento con lo que estás haciendo vos ahora. A mí, en un par de operaciones, hace un par de añitos atrás, me pasó, y me suele pasar, pero yo te doy los ejemplos del principio de asustarme un poco, pero en un momento vas a llegar a decir, mira, yo solo, que no soy un robot, en un mes cerré de este par que lo tengo todavía abierto, cerré no sé cuántas operaciones, un ejemplo, ¿no? Olvídate, sumar el swap, todo lo que tenga, ¿no? Pero y fíjate todo lo que fui cerrando en positivo y en negativo. Y tengo un par en negativo que todavía no las estoy cerrando. Pero la suma de todas las chiquitas que fui cerrando en positivo estoy por encima, ¿me entendés? Eso estoy haciendo, o sea. Bien, eso, olvídate, vos participás y miraste, ¿te gusta tac? Le tiraste un tirito. A lo que voy. Obviamente, Ujú. hacé lo que te dije hoy. Tenés que poner en el balance aprender o el tiempo perdido. Pero está bueno también para si no sabes, para ir aprendiendo y practicando. Si no, sí o sí vas a tener que practicar, no queda otra.
No es todo de arriba sin entender y dale, y me meto y pongo el robot como les explicaba hoy. Agarrá un robot, lo bajá de Telegram, me lo pasá, como siempre me hacían un par que no hacían más otra cosa que pedirme, y pedirme, y pedirme, y pedirme. Vos les pasaba y decís, che, pero todos los robots ponen, y vos les pasás a otro robot, te piden otro, y te ponen a pedir otro, y yo le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Uy, ¿qué pasó? Viendo esto, me tocó la orden, miren, a ver si lo pueden ver, para. Ah, estamos viendo acá. Estamos viendo, mirá, pensé que estamos viendo el Discord. Mirá, me tocó la orden, che, ¿vos podés creer? La tenía más arriba, la bajé por acá, la volví a poner arriba del alto y me tocó la orden con un disparo. Esto puede venir para abajo, ¿verdad? Así que quedé con 2 órdenes y encima por encima. Vamos a ver, chiquititas, pero ahí quedó con 2 órdenes. Vamos a ver si el precio ahora vuelve a romper este alto porque está medio loquito. No hay fundamentales, ¿no? 10:30 son. Guarda, la vela de las 10:30. Ojalá que suba. Vamos a ver, vamos a ver. Y lo que te decía, tenés que darle un espacio a todas las cositas, respetar todas. Como si fuera una cubetera, ¿viste? La cubetera. En cada cuadradito tenés que tratar de repartir todo un poco. Un poco de esto, un poco de aquello. Y siempre tiene que ser un cuadrado más grande para el tiempo. El tiempo tuyo tiene que ser sagrado. Pero lo que vos estás haciendo, una vez que ya la tenés clara, ya está. Pero una vez que estás dentro de esto, que ya lo entendés todo, cómo funciona, qué más podés aprender, vos mismo vas a empezar a armar técnicas. Todas esas cosas con el tiempo tenés que ver si te conviene estar todo el día o no. Entonces, como algo y todo el día sentado en la compu, pero lo que estás haciendo vos está bárbaro, ¿me entendés? Porque vos vas caminando, estás tranquilo y a vos no te interesa. Vos desde el celular mirás y abrís, cerrás un parcial, ¿entendés? Y ahí vas tranquilo. Sí, sí, era lo que estoy tratando de hacer con Eh, la que estoy metida con el cachén. Excelente. No, Esa, sí. excelente. Y vas a ver que después me lo vas a agradecer, porque cuando yo te tengo que explicar, uy, ahí me agarró se iba, un hipo, una cosa, no sé, desde el mate, me parece. Se iba, che. Un chanchito era, ¿viste? No, te tengo que explicar un par de movimientos, de técnicas para temporalidades grandes que lo vas a mezclar con las temporadas chicas, ¿viste? Es medio complejo lo que te digo, pero ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender porque te va a servir mucho para el Auchen, por ejemplo. Ya lo que es scalping ya dejó de ser scalping para vos. ¿Vos te acordás que me dijiste que querías operar intradía? Bueno, ahora ya estás en intradía, por más vos arrancás en scalping, todos arrancamos en scalping, ¿o no? Después Sí, depende si se te convierte en intradía o ajá. no la operación, ¿me entendés? Pero vos arrancaste en scalping para terminarla como un sniper en 5 o 6 velitas, o en 20 pip, o en 30 o en 50, más no. Si hace más mejor, pero más horas son seguramente, a no ser que sea fundamental o una volatilidad fuerte. ¿Eh? Así que vas re bien. Vos dale, vos seguí. A lo que voy, el tiempo que estás perdiendo, yo sé que el tiempo es por encima del resto, a vos te va a servir mucho para después tener tiempo. El tiempo después lo vas a ocupar en lo que vos querés. Qué bien. Oye, ayer en el rato libre que tuve, me puse a ver unos bots que tú me habías dicho, ¿te acordáis del que tenía Sí. ahí uno en el US30? Ah, sí. No me acordaba, no me Cuál acordaba de del video. todos? Porque hice, Ese hice era. tantos No sé si robots hiciste que un no me videito. acuerdo. ¿El del oro ¿No? es? Le hiciste- No, es del US30. Ah, hice dos para el US30, dos robots hice. Uno que no Que me se acuerdo cuál llama, era. espera, Pepe, se es llama un Pepe nombre. al grano. Pepe al grano, sí, ya sé cuál es. Pepe al grano, los nombres que le pongo, Guau. ¿no? ¿Viste que bien funciona Ajá, ese? yo creo que si lo ven van a quedar locos, ¿no? Yo lo estoy viendo y ¡fua! Fue ¿Viste en qué el que te lindo? equivocaste en poner los porcentajes que había sacado. Eran Tenés razón, tenés bestiales, razón, tenés eran razón. bestiales. ¿Viste qué lindo? ¿Viste que funciona? Sí, ¿Y sabés por teníais qué yo no lo teníais 3, pongo? pues, uno bajo riesgo, uno mediano y uno que era ya descabellado. Sí, sí, está bueno. ¿Sabés por qué no los pongo? ¿Te Porque acordás? me tengo que poner, para ponerlo en real a ese bot, tengo que hacerle mucho, mucho tiempo perdido, tengo que tener, ¿me entendés? Porque una cosa es Ujú. la muestra esa cuando lo hago con un backtesting de un año. No sé si es un año ahí que usé de backtesting. Pero si vos lo ponés bien a hacer, te lleva mucho más tiempo. Y yo soy re Aragán. Si fuese que no soy rentable con lo que hago de forma manual o con lo que voy inventando en el momento, vivo inventando cosas, quizás me dedicaría todo el día a ese robot o a otros, ¿viste? Pero yo lo voy armando y los dejo rengo. A lo que voy, no los quiero dejar rengo. Yo sé que después si viene una etapa, ¿qué tenés que hacer? ¿Me entendés? Para que el bot puedas ponerlo en real o puedas poner. Entonces, toda esa etapa las dejo, porque encima yo no soy programador, yo soy autodidacta. Y meto mano, ¿viste? Y muchas cosas que tengo que hacer que me tengo que poner también a estudiar. Entonces digo, no, me agarra fiaca y prefiero tener más tiempo libre, ¿viste? Para hacer otras cosas. Inclusive me gusta vivir estudiando.
pero otras cosas. Ahora, por ejemplo, estoy terminando una formación para ser hacker. Me sé cada cosa que si te digo, no, no, pero bueno, son cosas mías que me gustan. Uy, para que me robaron la wallet, decía justo. Estaba estudiando hacker. A ver. Bueno, mira, acá está bajando, hermoso. Vamos a ver un poquito más. El precio tiene la oportunidad de darme una chance para hacer una comprita por acá abajo, la voy a hacer también. Y si pasa por acá, la cierro. Las órdenes son la mitad, ¿sí? Vieron que estuvo bueno. Obviamente yo volví a poner la orden acá arriba, pero estaba bueno eso del break-even que puse. Hubiera sacado la orden esa y hubiera puesto una segunda orden por esta zona, que sería la orden que saqué en break-even, ¿no? Entonces vas viendo vos. Es que el mercado tenés que ir. ¿Viste cuando yo te digo que yo opero siguiendo la viborita, siguiendo el accionar del precio? Es algo así, obviamente, pero solo, ¿no? No con hablando, ¿no? Tranquilo, viste, viendo. Así. Ahí estamos. Vamos a pasar con el amigo Ay, mientras. sí, están sonando los resortes por acá. Ah, sí. Ven ahí. Sí. ¿Había fundamentales, No, che? mal ahí. No, los resortes de que se está cayendo. Ah, sí, no, tremendo. Espero que sea un resorte para irse Internet. hacia arriba. Vamos a ver. Igual estoy tranquilo. Viste que uno está tranquilo cuando sabes que siempre pasa lo mismo. Seguramente sigue cayendo o Sí, seguramente va a subir, no hay otra forma. Y en ese lado estará cómo cerraste las operaciones vos, si las cerraste con un drawdown chiquitito o negativo, pero el día fue positivo, o si fue el negativo el día, pero en los días tuviste positivo. Acá lo que importa es no emperrarte, es cierro la operación, listo, ya está, hasta mañana, no pasa nada. Fíjate que vengo con un par de días donde tengo que hacer un par de operaciones para sacarla en positivo, ¿me entendés? Y hay veces que le pego de entrada y cuando le pego de entrada suelo ponerla en break muchas veces enseguida porque estoy en vivo. No la aguanto tanto, sino que quiero sacar 10, 20, 15 pip. Y muchas veces me saca en break o hago 5 pip y le pagué un parcial, que es muy poquito. Cuando se pone negativa, muchas veces, fíjate que la distancia es más grande. Entonces estoy ahí dándole vuelta también. Ahí es cuando tenés que pensar también si te conviene o no. Yo porque voy dando ejemplos, pero mate sí. Yo calculo que de acá a un año, 3 Pepe más somos. Acordate lo que te digo, ¿eh? ¿Vos qué decís? si Es son injusto. más, si hay pepitos por ahí. No, pero ¿cuánto hace que estás Tienen vos? que con lo que te decía Yo yo, para po, mí, amigo. esto es como el trading. Tienen que darse el tiempo, es cosa de paciencia, no es que Cuando empieces a hacer plata vos se llena, llegan hoy acordate. día, lleguen hoy día y mañana ya quieren llenarse de plata, po, no, po, lamentablemente no es así, po. Señor, sí, señor. Porque han sido, oh, espectacular, tú hay una idea, no, está buenísimo, y lo vas a implementar, pero detrás de eso tenés que tener otra idea, po, otra Claro, manera de sacarlo, porque de ahí se te complica, no, a la primera te sale, a la segunda sí, pero a la tercera ya no, claro, se complica, y después de nuevo lo mismo. Entonces tenéis que tener otra cartita bajo la manga para jugar con eso, po, señor. lo que me pasó a mí. Está bien. Pero por eso yo te digo que lo que te ¿Vos decía, las dimensiones están seguiste buenas, po, cursos y vos? los ¿Has chicos van hecho, a ir. en tu tiempo has hecho Sí, seguí cursos? un par de cursos. No. ¿No te pasa que Yo te al sentís principio ya contento antes de tomarlo? ¿No te pasa que, wow, decís, y po, después te pega una amargura, ¿o no? terrible, po, después cuando lo empezáis a implementar y Te das cuenta que es no lo se mismo da de lo que siempre, no se da nada, ¿viste? Pero ¿por qué es no así? se da lo que No, te no quiero decían, hablarlo porque po. voy a volver siempre a lo Uy, mismo, pero es así. Todo. y tú le metís, no, pero si era esto, y lo veis, no pasa nada. Pero es lo que te decía, po, tenéis que tener algo más de lo que tiene ese curso, po. Claro, Cómo darlo vuelta en el sentido de que tenéis que hacer algo más para poder zafar de ahí, claro. porque si no, ni 1, 2, 3, 4, Y lo que una pasa es que, buena. ojo que hay muchos que hacen un 20 o 10 a uno y ya con un 10 a uno podés perder 9 o no. O no, tenés también 9 seguidas, no Claro. creo que pierdas o no. Eso también es verdad, la matemática. 3 a uno, 5 a uno, tenés que perder 5 para ponerte igual de. Eso también está bueno, ¿eh? El que Pero está ahí tranquilo tení hace eso, sí, po, pero hay mucho vende humo, ¿viste? pero ahí es un tema un tema de mentalidad, porque perder 4 seguidas, 5 seguidas, ya tú ya, Claro. como dicen, empezáis a cambiar lo que estáis haciendo. Sí, sí. Esto sí. Po depende de tu mente.
está yendo para ver si le tiro una más acá y cuanto mucho me voy con top, no pasa nada. Si quiere agarrar que la agarre, la dejo un ratito, un buy top. Y bueno, cuanto mucho, si sigue, ¿qué horas son? A ver, las 10:30, bueno, yo ya me tengo que ir, me voy. Si me abre la orden, cuanto mucho después les muestro cómo sigo del celular o la cierro con stop y listo. Cuanto mucho tendremos una ganancia más chiquita de la que saqueó el bot, ¿no? Y punto, ahí no pasa nada. O una pérdida chiquitita o lo que sea. Pero ganancia seguro va a ser, por lo que le voy a poner. Y si la dejo, seguramente la terminamos. ¿Querés que la termine en positivo? La termino en positivo. Lo que pasa es que tengo que estar todo el día. O depende, ¿no? La otra vez fue un ratito. Eh, Es así. Depende cómo se dé el... ¿Cómo se dé o no? Por eso hay veces, qué buen ejemplo, ¿no? Hay Claro. veces, viste, cuando me dijiste, está subiendo. Yo vi ahí, cuando yo tenía 5 pips de la ganada y 8 o 10 de la que estaba arriba en pérdida, ahí podría haber cerrado con una pequeña pérdida y terminaba con, en vez de con $30, con 28 ganado, ¿entendés? O con 25, o con 20, ¿me entendés? Si lo seguís dejando, el tiempo Ujú. empieza a ser más, ¿no? amplio. Vos tenés que, mientras haces otras actividades en tu vida diaria, rutina, tenés que ir chequeando del celular, o desde la compu, o metés mano, o saca, ¿me entendés lo que te digo? Como que estás ahí. Está bueno para aprender, pero muchas veces cuando ya sos rentable, no sé si te conviene, ¿viste? Cerrar y listo, vos sabés que mañana la rompés, y si no la rompés, estarás ahí de vuelta, en algún momento siempre salís por encima, positivo más que negativo, ¿no? Siempre el monto total tiene que ser positivo. Siempre, hay que tratar de buscarle la vuelta a eso, siempre. Es lo más complejo, porque una sola operación es la que te arruina esa estadística tuya de cómo venías. ¿Una sola o no? ¿A vos te debe pasado una sola operación? Observala, a no ser que Sí, seas esos que arrancan estricto, viste que hay gente que las vas a conocer, arrancan recontra estricto, un stop fijo y un TP fijo, y van así un mes. Al otro mes no te habla más porque quemó la cuenta. Le agarró un día que el stop lo corrió, lo movió y fuiste, la quemó. Lo ves de mal humor, o lo ves que desaparecen, queman la cuenta, ¿viste? Es así. ¿eh? Realmente es así. Pero bueno, miren, acá les muestro algo. Por las dudas que esto se puede devolver, pero va a ver. Ahí tengo la orden de abajo que me la abrió, pero ¿qué voy a hacer? Porque no soy de termo. O soy cabeza de termo, la voy a poner en break-even. Duda que me la saque, me vuelvo a meter. ¿Va? Ojalá que no, pero como viene la formita, parece como que va a romper este bajo. Ojalá que no, por la mechita. Si va para arriba, acá puedo cerrar la de abajo. ¿sí? Entonces me voy pagando algo. Vamos a ver, es todo matemática. Hay que ir viendo los números, hay que ir viendo, pero bueno, si no la vuelvo a abrir más abajo, ¿sí? Esto te lleva tiempo. ¿Entienden? Hay varias cosas que voy a hacer. Pero bueno, eso lo vemos después. Bueno, me voy, Pepe Gatillo. Esto lo sigo generando seguramente en un rato. Mirá, ahí me está por sacar la orden. A ver, ahí está, ahí me la sacó. No perdí nada. Le vuelvo a poner por acá arriba un buy stop o un buy limit por acá abajo, pero el buy limit no sé si lo voy a poner, voy a esperar que caiga un poquito más por las dudas. Y veo, esta es la zona límite mía en este momento, esta de acá, para ver si hago una operación. Recuerden que arranqué con la mitad de lo que suelo operar, así que estoy rechocho de la vida, porque tiempo, estás más relajado, ¿me entendés, Pepe? Estás más escuchá, tranquilo. Pepe, que se me está cayendo el internet, se escucha por Ah, todos sí, lados. sí, te escucho. Bueno, Bueno, me despido, yo por las dudas dejo la orden así y seguramente la voy a compartir o en la tarde por Discord, ¿sí? Alguna fotito ahí por Discord y obviamente algún video que lo grabo que mañana lo explico o pasado. Mañana es viernes. Bueno, si mañana estamos lo explico mañana y si no estaremos el lunes lo explico el lunes. Para que vean cómo sí, salió la no hay operación y problema. cómo salió el resultado del día, que está bueno, ¿no? Genio, nos vemos. Bueno, Pepe Mila, cuídate. Vos también, ¿eh? Que la pases lindo. Igual, Éxito. nos vemos. Ah, Chau, perdón, chau. perdón. Dime. Avísame el día que tengas libre para, ¿cómo es? Así me caigo a comer a tu casa, no. Se le caía con toda la familia. Así empezamos a ver algunas cositas que te pueden llegar a gustar. Ya hace mucho tiempo que estás para que empiecen a ver los chicos cómo vos podés tener buenos resultados, ¿viste? Vas a ser el conejito de India, está bueno. Obviamente vos manejaste en demo o en real chiquito, ¿sí? Pero para que vos veas que se puede, ¿sí? Y después voy a ver Ya, qué hago pues. con las dimensiones superiores para que si vos estás ahí y los otros chicos están, que vayan viendo si salen, si se quedan.
Si participan, hay algunos que están y no participan, entonces vuelven a la 1. Ya vamos a ir viendo, pero lo voy haciendo un bot que voy a configurar. Yo no voy a meter mano ahí. Y después va a haber obviamente lo que es también el que quiera donar algo, está buenísimo, porque todo gratis, pero también está bueno si donan. El que quiera donar algo, está bárbaro también, ¿sí? O no, me parece correcto, ¿no? Sí, está bien que no metáis mano, que el bot sin Claro, sentimiento. señor. Bueno, abrazo gigante, genio, nos vemos, fuerzas, te va a ir muy Dale, bien Pepe, mira, y bueno, nos vemos el año que viene, decir. nos vemos el otro año. El otro año, decir, un garca, era en chanta, ¿viste? Quedaba, se iba el vivo y decía, che, bueno, che, y vino, entró alguien, garcaste a alguien. No, chao, genio, nos vemos. Nos vemos, Pepe, mira, cuídate. Y bueno, gente, voy a cerrar acá lo que está. Ahí estamos. Gente querida, el que quiera sumarse, estamos todos los días en vivo, acá haciendo experimentos, probando, obviamente operando todos los días en vivo, con funciones en positivo, en negativo. Hay veces que me tengo que ir antes o después, voy quedando 1 horita, 2 horitas, el horario no es fijo, puede ser de 2 horas, de 3, 1 hora y media, más de 1 hora seguro. Y ahí, bueno, charlamos, hacemos operaciones en vivo, pruebo los bots que voy armando, voy enseñando algunas cositas, no todas, obviamente que no todas no. Así que bueno, esa es la idea, gente, pasarla bien. Súmense al Discord, háganme caso, ¿sí? Nos vemos en la próxima, gente. Y bueno, el que le interese las operaciones estas, súmense al Discord, que ahí les voy a compartir cuando termine esta operación. Si sale positiva o negativa, veremos cómo está el ánimo para seguir operando. Chao, gente. Chau, chau, chau. Sumate si podés, acá estamos todos los días, así que bueno, abrazo gente, nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau, chau. Yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Siempre, Bye. Que no te digan lo que no puedes, ¿sí? Ahora, si vos no querés, es un problema tuyo, Hay que cambiar el chip de la cabeza. Chau. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como 2 rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como 2 rayos intensos.